¿Cómo están, gente? Lorenzo Rey aquí y en este video traigo un formato nuevo. Aquí estoy con mi pana Nico. Saluda, Nico. Hola. Y esto es como una especie de podcast, ¿sí? Vamos a probar un formato estilo podcast. Nico, él está más en el contenido del gamer y demás. Luego les voy a dejar sus redes para que lo sigan a él, streaming y demás. Sin embargo, él es mi editor de videos. También nos conocemos hace mucho tiempo, años, pues, desde que él estaba carajito. Y básicamente la idea es probar este formato. Él va a tener varias preguntas que hacerme. Él es un poco más noob que yo con el tema de Bitcoin. Obviamente tiene más de un año editando Muchísimo más noob. sí, trabajando conmigo en este tema. Así que él ya ha aprendido muchísimo. Él ya usa Bitcoin en su día a día. Yo le pago a él en Bitcoin por las ediciones y los trabajos que me hace. Sin embargo, obviamente todavía es un poco noob, así que creo que va a ser muy bueno para toda la audiencia que una persona que es más parecido a mi audiencia, que no sabe tanto, me haga preguntas directamente y yo se las puedo responder. Creo que es un formato que va a gustar bastante y si cala lo podemos hasta llegar a convertir en un podcast formalmente. Así que bueno, háblame, Nico. Cuéntame qué preguntas me traes. Tengo entendido que son como 6 preguntas, una ronda de 6 preguntas. Y nada, me dedicaré a responderlas acorde a lo que necesites. Pues habla claro. Ok, mano. Te cuento, le explico también un pelo a la audiencia. Un poco el chiste de todo esto es responder básicamente preguntas que cualquier persona que sepa un poquito de Bitcoin seguramente todavía se las pregunta porque no sabe mucho, por lo menos como es mi caso, yo realmente no sabía nada de Bitcoin o prácticamente nada de Bitcoin antes de empezar a trabajar con Lorenzo, antes de empezar a hacer los videos y de meterme en ese mundo. Un pelo antes, cuando empecé a editar, de hecho, los primeros videos que editaba para una agencia eran sobre criptomonedas y eso fue como mi introducción. La primera pregunta, creo que es una pregunta súper introductoria, es que quiero que me expliques de una manera no tan extensa Ok. qué es el Bitcoin. Bueno, es una excelente pregunta y eh, es curioso porque hay mil respuestas para esta pregunta. Bitcoin es algo gigante y es un tema tan extenso. Sin embargo, yo con años de experiencia ya tiendo a tener una respuesta que es como la más asequible para la mayoría de la población que no entiende de dinero y demás. Eh, y es que Bitcoin es el oro 2.0. Y bueno, la gente se dirá, bueno, ¿cómo que el oro 2.0? Entonces aquí hay que hablar un poquitico de qué es el dinero. Y por miles de años, e inclusive si ustedes juegan videojuegos, la gran mayoría de videojuegos, su moneda es el oro. Tienen un oro virtual del juego. O sea, así de influyente ha sido el oro en la historia de la humanidad que sigue siendo el referente para cualquier videojuego de sus monedas. Pues cuando matas monstruos y demás, recolectas oro. El oro fue el dinero de la humanidad por miles de años. Y el oro tiene un montón de propiedades que lo hacían bueno como dinero, y de ellas podemos hablar en otro momento. Pero podemos arrancar de base con que todo el mundo sabe que el oro tiene valor y que fue el dinero de la humanidad por miles de años. Entonces, el oro tiene algo muy lindo, que es un material natural. Y por ende, no puede ser controlado por el ser humano. Eso quiere decir que la cantidad de oro que hay en el planeta es limitada. Claro, una gente puede conseguir una mina de oro por allí o por allá, pero en general, si tú eres un rey de un reino y tú quieres hacer guerra, tú tienes que pagarle al ejército en oro, tú tienes que tener el oro, ¿sí? O de la misma manera, si quieres importar cosas o si el gobierno quiere hacer cualquier cosa en la que necesite pagar, el gobierno tiene que primero tener el oro de verdad. Si no lo tiene, no puedes hacer lo que quieres hacer. Y bueno, eso fue un factor determinante a lo largo de la historia en la subida y caída de imperios. Pues, por más que sea, es un dinero justo, es un dinero que la naturaleza puso en la tierra y los seres humanos tienen que ir y encontrarlo y ya está. La diferencia con el dinero de la modernidad, que son los dólares o los bolívares o los pesos, dependiendo del país en el que vives, es que es un dinero manipulable. Y esa es la razón, o en mi opinión, la principal causa de tanta desigualdad en el mundo hoy en día, porque los gobiernos ahora no necesitan el oro. El dinero de los gobiernos ya no está respaldado en oro como lo estuvo en algún punto. Y ahora un presidente tiene el poder de decirle al Banco Central que apriete un botón e imprima 3 trillones de dólares. Y esos 3 trillones de dólares ellos los usan para gastarlo en lo que les dé la gana, mientras que tú eres un esclavo que tienes que trabajar de 9 a 5 por un sueldo que no vale nada, porque ellos literalmente imprimen millones de veces tu sueldo con un botón. En el pasado no, en el pasado tú trabajabas y te ganabas un poquitico de plata o de oro. Eso es un material difícil de obtener
y que no se puede crear fácilmente. Es justo, de cierta manera, porque te lo tienes que ganar con tu trabajo y cualquiera que lo quiera se lo tiene que ganar también con su trabajo y esfuerzo. Hoy en día no. Los gobiernos imprimen dinero de la noche a la mañana para resolver cualquier crisis que tengan y básicamente cuando el gobierno imprime dinero genera inflación. Y bueno, podemos hablar también de cómo eso ocurre, ¿no? Pero en general, cuando el gobierno aumenta la cantidad de billetes que circulan o la cantidad de dólares que circulan, ya ni siquiera son billetes, ahora son numeritos en una computadora en un banco, entre más dinero hay, la cantidad de cosas no ha aumentado. Yo siempre uso el ejemplo de las manzanas. Si tienes 5 dólares y 5 manzanas, en un mundo imaginario donde solo existe eso, cada manzana valdría $1. Pero si tú vienes y imprimes 5 dólares nuevos, ahora tienes 10 dólares, pero tienes las mismas 5 manzanas. Y por ende, cada manzana va a costar el doble. Entonces, para la persona promedio que tenía $1, antes con el dólar te comprabas una manzana y ahora con el dólar solo te compras media manzana. Eso es la inflación. La inflación es un robo. Es el equivalente a que yo te hubiese robado la mitad de tu dinero sin imprimir. Te robo 50 centavos y ahora solo puedes comprar media manzana. Entonces, esa es la principal Ok, diferencia entre el oro y el dinero moderno. Entonces, Bitcoin lo que es una forma de usar la tecnología para traernos a la humanidad un dinero que sirve como sirvió el oro, que no es controlado por ningún ser humano, que solo existe y ya, que la cantidad es limitada, pero que está adaptado a la modernidad. Es un dinero que puedes usar hoy en día por internet, que puedes transferir de un país a otro de forma muy rápida, que no dependes de ningún intermediario como un banco o crearte una cuenta en nada para poder transferirlo y para poder moverlo y para poder resguardarlo. Entonces básicamente nos trae una esperanza a la humanidad de volver a tener un dinero justo como lo fue el oro y de escaparnos del dinero manipulado, el dinero falso, el dinero injusto de los gobiernos y volver a un estándar de dinero sólido como lo fue el oro por miles de años. Entonces esa es la promesa que tiene Bitcoin. Luego Bitcoin tiene mil ramas que discutir, pero la función principal y la esencia de Bitcoin es poder volver a un estándar de dinero sólido, de dinero honesto, de dinero justo, como lo fue el oro, pero adaptado a la modernidad. ok. Yo, permíteme que te diga, yo entiendo Tranquilo. bastante bien esos paralelos que tú haces entre el oro, entre el Bitcoin, el tema de la inflación, cómo es un robo, la impresión de dinero, todo ese peo, es verdad, lo entiendo. Estoy bastante de acuerdo por lo que he visto con mis propios ojos, no solo por lo que dices tú, sino que de pana es verdad, pues. Y mientras más mayor me hago, yo hoy tengo 24 años, pero mientras mayor me hago y conozco más el mundo, más me doy cuenta de que de pana el dólar es una mentira, básicamente. Pero Literal. creo que no estás respondiendo a mi pregunta de la manera en la que yo por lo menos estoy buscando. Ok, perfecto. Imagínate que yo soy mi mamá. Imagínate que estás hablando con la mamá de Nicolás, weón. O mi papá, ¿sabes? O cualquier persona que de verdad no tiene ni puta idea de lo que estás hablando. Cuando yo te digo que me digas qué es el Bitcoin, yo quiero, mano, lo básico. O sea, ¿qué carajo es el Bitcoin? Yo lo he escuchado, digamos. Yo he escuchado por ahí Bitcoin. Bitcoin vale esto, Bitcoin vale lo otro. No, sí, Pero ¿qué es claro. eso? Sí, ¿Qué es eso? sí, es una moneda digital, es una moneda que funciona como un billete virtual que tú puedes usar para transferir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, así como cualquier persona que haya jugado un videojuego ha usado dinero digital, si tú compras y vendes Claro, armaduras y cosas con dinero, pero ese dinero está controlado por el dueño del juego. O incluso cualquier persona que hoy en día tenga una cuenta de banco o use PayPal sabe que puede enviar dinero digitalmente. Pero para eso tienes que crear la cuenta de PayPal, tienes que registrarte en el banco, tienes que darle tus datos personales, tienes que lidiar con los límites que ellos te ponen, con las comisiones que ellos te cobren y demás. Cualquier persona que haya usado PayPal para recibir un pago internacional se lo da cuenta peor. que te cogen y te roban todo. Prefiero ¿Sabes? morir. Sí, literal. Hay un Entonces, TikTok de un chamo que dice como que prefiero que no me pagues una mierda, ¿sabes? Prefiero que me hagan plata que me paguen por PayPal, literal. literal, Es lo peor. es una basura PayPal. Entonces, Bitcoin es una opción para pagar de dinero digital, pero que no depende de nadie. Ahora, es muy buen punto el que dices. La razón por la que yo no respondo eso de inmediato, primero es porque mucha gente en teoría ya sabe que es una monedita digital, pero segundo que no transmite el mensaje importante. Es como que, bueno, ¿para qué yo quiero una moneda oscura, fantasmal por allí? Por eso a veces a mí me gusta arrancar más con la misión, ¿no? O sea, la misión es esta, de Claro, volver a sí. un dinero Tú empiezas, honesto
y eso ya te abre las puertas a entender la moral, la filosofía de por qué esto es importante. La mayoría de la gente no sabe que la están estafando con el dinero. La mayoría de la gente trabaja en sus Sí, trabajos y sí, se sí, mata sí. por sus $100 al mes, y mientras los políticos imprimen 10 millones y se los dan a sus amigos para que hagan proyectos y se roban todos los reales de ellos, te empobrecen a ti y no lo sabes, ¿no? Entonces, para mí abrir con Sí, esa sí, la estafa, mayoría de la gente no tiene ni sí, puta idea. esa estafa es algo realmente diabólico, y por eso para mí una de mis misiones como creador de contenido de Bitcoin es ahorrar, incluso si no te metes en Bitcoin, porque hay otras opciones, por ejemplo, el oro físico, o sea, pudiésemos volver a un estándar de oro. De hecho, en estos días estaba viendo que hay una gente que creó unos billetitos de oro, pero marico, billetes, pero hechos de oro, pues. Están brutales, pues. Literal, un billete. Literal, porque una moneda de oro, marico, de este tamaño, Va a coño, salir en va. pantalla y está el billete de oro. Exacto. Bueno, ahorita No, no tienes que poner las manos. tranquilos. El billete le llaman Goldback, lo vamos a poner ahí en la edición, pero, marico, una moneda de Ahí oro está, de ahí este está. tamaño, literalmente, vale que si $2.000, una vaina así. Entonces, coño, es De bola. imposible pagar con eso en persona, marico. No se puede. Entonces, estos billetitos tienen cantidades muy minúsculas de oro distribuidas a lo largo del billete, y entonces te permiten pagar cantidades menores. Puedes tener un billete de oro que valga $3, que valga $5, y así. Entonces, eh, Bitcoin no es la única solución a la estafa del dinero de mentira del gobierno. Pudiésemos volver al oro o Claro. usar la plata y demás. Yo Ciertamente, siento que lo tuyo va burda no sé si estás de acuerdo, yo siento que lo tuyo va burda y por eso una de mis preguntas aquí se aleja un poco más de Bitcoin y se acerca un poco más hacia la libertad financiera sí, y hacia el mundo de los emprendimientos y al famoso salir de la Matrix y sí, todo ese peo de eso, de la libertad financiera. Creo que a la gente que te ve le importa, estoy 100% seguro. A mí me importa burda desde que te conozco, como decías, desde chamo, siempre me llamó la atención el hecho de que tú, obviamente se notaba que habías logrado de repente salir un poco del mundo de los salarios, de todo ese peo, sabías bien lo que estabas haciendo en temas de empresas y tal, y eso creo que es algo burda de llamativo y creo que eres una voz que puede ser muy influyente, marico, y muy educativa al respecto. Y estoy seguro que a tu audiencia le importa. Entonces creo que eso es a lo que te refieres cuando dices que incluso si alguien no se mete en Bitcoin, a ti te gusta que escuchen esas filosofías para que entiendan un poco cómo funciona este mundo del dinero. exactamente. La gente no entiende qué es el dinero y la gente está Te quedaste esclavizada. pegado. Ajá, me quedé en que justamente para mí es muy importante que la gente entienda, la esclavitud ya no existe legalmente como lo que fue, pero sigue existiendo de facto en el hecho de que, marico, es muy injusto que hay gente que pueda obtener dinero impreso fácil y gente que tiene que trabajar y mamarse un huevo para ganarse 3 lochas, ¿sabes? Para ganarse 2 centavos, no tiene Ey, güey, sentido. Entonces, para mí es ey, muy güey. importante que la gente entienda cuál es esa estafa y luego use sus herramientas para salir de ella. Para mí Bitcoin es una de las herramientas más poderosas que el ser humano puede usar para salir de la Matrix. Pero no es la única, como te digo, puede ser el oro, o puede ser tomar mejores decisiones, o cambiarte de jurisdicción. Ciertamente todos los dineros de los gobiernos son estafas, pero obviamente hay estafas peores que otras. El bolívar es muchísimo peor, millones de veces peor que el dólar. O sea, una persona puede tener $1 millón, o sea, el equivalente a $1 millón en bolívares. En el año 2010, hoy sería menos de un centavo de dólar, marico, de lo rápido que pierde el valor el bolívar. Entonces, obviamente, hay dineros que son más estafa que otros, pero todos son estafas. Solo que como el dólar es la menos mala de las estafas, la gente piensa que el dólar es bueno. No, el dólar no sirve para ahorrar, el dólar se infla, el dólar pierde más o menos entre 5 y 10% de su valor nominalmente cada año, pero en realidad es mucho más. Hay gente que especula que puede ser 15, 20 o hasta 30%, sobre todo si ves los precios de las casas. O sea, en Estados Unidos en 2020 una casa que te costaba $200.000 hoy cuesta $400.000 o $500.000. O sea, sea más que duplicado su precio. O sea, eso es inflación. Si tú tenías Sí, ahorrados bueno. $200.000 para comprarte una casa y te aguaboneaste por 2 años haciendo otras cosas, cuando vuelves a ir a comprar casa, ahora no te compras ni la mitad de la casa. No tiene sentido. No tiene sentido Sí, el dinero en de los Estados Unidos se gobiernos. están quejando burda, los gringos se quejan burda, me da risa obviamente siendo venezolano, ver cómo los gringos hoy en día se quejan tanto de la inflación, güey. Sí, sí. Siempre veo que si un post en Instagram de, no sé, una comida de McDonald's X, un menú del 2000 en plan nostalgia, y siempre alguien deja un comentario como que esta mierda seguro costaba $3 y tal, y ahora cuesta 25, Literal. ¿sabes? Y esa es una misconception que tiene la gente en Latinoamérica, porque nos han vendido Ujú. siempre, ¿sabes? Hollywood y demás, el Bandera, mano. dólar. La Y uno gente cree, cree que el no, dólar es el dólar no tiene inflación, el infalible. dólar es... No, marico, el dólar se infla igual que todas las monedas de los demás países. Y claro, ellos tienen una ventaja, que es que el dólar es la moneda mundial. Entonces el gobierno de Estados Sí. Unidos
imprime mucho dinero, pero mucho de ese dinero lo manda a otros lugares. No sé si tú has visto los posts que dicen, por ejemplo, la gente que se queja de la guerra en Ucrania o del peo en Israel, que dice, porque el Sí, gobierno de obvio que Estados Estados Unidos, Unidos le manda plata marico, así, Estados Unidos Biden imprime soltando dinero la y le loca. mandan 50.000 millones de dólares, Jejeje. 60.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares les mandan. Y la gente gringa dice, marico, pero si tenemos peos aquí en Estados Unidos, las ciudades están colapsando, hay Claro, indigentes en la calle, el peo de la indigentes en todos frontera, lados. en todos lados. ¿Cómo le mandan esa plata a Israel y Ucrania y no la gastan aquí en nosotros? No, lo que pasa es que el gobierno tiene economistas inteligentes que entienden cómo funciona la inflación. Y imprimir dinero no causa inflación de forma directa. O sea, si yo imprimo dinero hoy, yo imprimo 10 millones de dólares, eso va a causar inflación. Pero si yo me lo quedo yo escondido y nunca lo uso, eso no va a causar inflación. O sea, lo que causa inflación es que el dinero que se imprime circule en Empieza la a economía. circular. En lo que yo Claro. empiezo a gastar y comprar cosas es que todos los dueños de negocios reciben un montón de clientes nuevos y entonces empiezan a subir sus precios. Oferta y demanda. Entonces, ¿qué pasa? Como el dólar es aceptado a nivel mundial, el gobierno de Estados Unidos imprime mucho dinero que no circula de inmediato en la economía gringa, en la economía de Estados Unidos, sino que circula en países externos que no afectan de forma inmediata a la economía de Estados Unidos. Ahora, eso no significa que no tenga ningún efecto o que esto sea bueno, porque todos esos países que tienen dólares en el exterior eventualmente van a volver a Estados Unidos a comprar algo de allí, a pagarle a un proveedor estadounidense y al final es el país oficial de la moneda. Lo quieras o no, eso va a volver a circular en Estados Unidos eventualmente. Y sobre todo, entre menos confianza tenga el mundo en el dólar, que lo estamos viendo en los últimos años como el gobierno de Estados Unidos cada vez pierde más credibilidad, y en muchos Sí. países y demás empiezan a vender sus reservas que tienen en letras americanas y demás. Esas son palabras un poco complejas, pero bueno, básicamente es pérdida de confianza en el dólar. Ellos van a vender esos dólares, o sea, los van a cambiar por sus monedas locales o por algún otro commodity. Esos dólares van a volver a la economía de Estados Unidos eventualmente y van a causar inflación. Entonces, sí, el dólar tiene la ventaja de que puede imprimir mucho más dinero que otros gobiernos y tener menos inflación que otros gobiernos porque exportan su inflación. Pero eso no significa que los gringos no sufran día a día con inflación heavy. Y bueno, tú mismo lo ves en memes y demás. Es realmente una estafa Obvio. que no debería pasar. En la época del oro, no. El oro siempre valía más. Por un periodo de tiempo podía valer un poco menos o un poco más. Tenía algo de volatilidad. Pero en el largo plazo, la gente ahorraba en oro para pasárselo a los hijos. Y Sí, claro. Aquí eso era muy común. era muy común en Venezuela. El trabajo que le costó a un papá ahorrar 4 moneditas de oro a lo largo de años, ahora el hijo con eso se puede comprar, marico, un carro, o un caballo en aquella época, un rancho, una granja, qué sé yo. O sea, el oro era un almacén y sigue siendo un almacén de valor decente hoy en día. En el pasado fue un gran almacén de valor. Hoy en día la demanda por el oro ha disminuido, entonces no digo... También, también no es tan bueno hoy en día por lo que tú siempre repites de que la modernidad exige que el dinero se mueva a la velocidad de la luz, ya que hoy en día toda mierda está globalizada, todo el mundo hace transacciones con todo el mundo y ¿cómo coño le mandas 5 kilos de oro a alguien si te quieres comprar un Ferrari, ¿sabes? No sé. Exactamente. Ese es un excelente punto que yo siempre uso. Mira, Es que volviendo, déjame mencionar eso volviendo, rapidito, ya que lo mencionaste. fuego pues. Esto es muy importante, porque la gente se preguntará, ¿por qué coño no seguimos usando el oro entonces? Si funcionó por miles de años. Y la Claro, respuesta es que el dinero debe moverse a la misma velocidad a la que se mueve la que se información. mueva. Eso es vital. A Correcto. lo largo de los años el oro funcionó porque una carta tenías que llevarla en un carruaje a la misma velocidad a la que iba el oro en el carruaje. Entonces tiene sentido. Tú haces acuerdos por cartas a lo largo de grandes distancias, tienes que moverte en barco, en carruaje. El mismo carruaje o barco puede llevar el oro con el que pagas el contrato que firmaste. Pero si ahora tú puedes enviar esa carta en un segundo por email y hay que mandar un carruaje de oro que va a llegar un mes después, esa es una latencia que te escoñeta el negocio. Entonces un dinero que se mueva más rápido es una gran ventaja y Bitcoin no se inventó sino hasta el 2009. La tecnología que reemplazó al oro en moverse rápido fue el dólar, porque lo podías hacer de papel y luego lo podías hacer digital o incluso en la época del telégrafo, por teléfono. O sea, la gente, tú tienes un cheque, vas a pagar, llaman al banco, confirman el cheque y pagaste de inmediato sin tener que mandar, sin tener que tener los billetes físicos. Entonces el dólar le sacó esa ventaja al oro en velocidad de transacción. Entonces Bitcoin es un protocolo que nos trae esa esperanza de volver a ser como lo era el oro, adaptado a la modernidad, se mueve a la misma velocidad a la que fluye la información, a la que se mueve la información, pero no está controlado por gobiernos y demás. Así que bueno, ese es un punto bien importante que es importante que la gente entienda.
Ok, genial, genial. El Bitcoin, ¿no? Estamos hablando del Ujú. fucking Bitcoin, Sí, la famosa, según lo que me dijiste que era, una moneda digital. correcto, También conocida como criptomoneda, ¿no? correcto. El Bitcoin es una criptomoneda. Yo sé que tú eres medio hater del término Sí. Ojo, criptomoneda y las criptos en general. yo estuve metido en el mundo cripto por mucho tiempo. Yo tengo ya años en esto. Y ciertamente hay cosas interesantes en el mundo cripto. El problema está en que eh, Bitcoin es la única criptomoneda. Bueno, primero respondamos a esa pregunta. Sí, Bitcoin es una criptomoneda. ¿Pero qué significa criptomoneda? O sea, cripto, ¿qué es eso? Cripto viene de criptografía. La criptografía es una rama de la matemática que se encarga de enmascarar información. Y eso tiene cientos y miles de años de historia. O sea, si tú eres un general del Imperio Romano y estás en un campo de batalla y tienes dos flancos y tú tienes que enviar un mensaje que potencialmente puede ser interceptado por el ejército rival, si tú envías el mensaje en tu idioma latín de la época y te lo interceptan, el enemigo pueden ser los persas, pero ellos tienen gente que habla latín y van a leer tu mensaje y van a saber tu estrategia. Entonces, esos generales necesitaban encriptar su mensaje y que fuese desencriptado del otro lado. Entonces, te puedo enseñar un método muy sencillo de encriptación. Es que ahí sí te quedaste pegado, creo. No, No, ahí vale, está. no estoy Ya, aquí. ya. Creo que estoy quieto. Estás quieto, el mío. Parecía que estabas pegado y aguanté un rato. Fue como que marico. Creo que sí está pegado. Este El bicho ni dicho, parpadea. sí parpadea. Ajá. En este ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy fácil de encriptación. El general viene y envía una carta, pero reemplaza cada una de las letras de cada palabra que escribe por la letra que le sigue en el abecedario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tienes la Claro, palabra hola, bueno, si piensas que la primera letra es la H, ¿sí? A, S, F, H, I, entonces sería la I en vez de la HI, H. Y luego la O viene la P, ¿no? Entonces sería P, IP. Y luego la L viene la M, así que sería la M. M, Sería IPM. Y luego la luego A A, B. viene la B, entonces sería IPMB. Entonces en la carta Claro. estaría escrito IPMB. Claro, eso lo lee alguien. ¿Qué coño es eso de IPMB? No sé qué coño es, ¿no? A menos que alguien les diga, mira, el código de desencriptación es que te regreses una letra en el abecedario. Entonces, mira, Simoto dice hola. Entonces, como puedes darte cuenta, Entonces, la información, el Bitcoin, ¿qué es lo que tiene encriptado? La información. ya, Realmente ya, mi pregunta original no era esa, sí, pero ya que decidiste responderla, salgamos de eso. sí, es un tema interesante. Sí, sí. Y para diferenciar este tema de las criptomonedas y Bitcoin y demás, estamos hablando Ajá. de la criptografía. La criptografía es una rama de la matemática y tú te preguntarás, ¿cómo que matemática? Si lo que hiciste fue mover la letra del abecedario. Bueno, pero eso es una operación matemática. Estás moviéndote un escalón en el abecedario, pero obviamente esa encriptación es pésima. Bueno, cualquiera que usara eso va a ser descifrado muy fácilmente hoy en día. Hoy en día el algoritmo de encriptación es algo mil veces más complejo que mover una letrica del abecedario. Es funciones matemáticas que convierten la B en una P y después en una N y después en una H más uno y luego le restan dos números y así, 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 de modo que no, Claro. no importa qué genios tengan el enemigo en el medio, la información no va a poder ser desenmascarada. Entonces, esa es la encriptación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te trato de mandar a ti digitalmente dinero, hay un problema, porque Bitcoin no es el primer intento de dinero digital que no sea controlado por gobierno. Ha habido muchos intentos. El problema es que no tenían, eh, eh, ¿cómo se dice? Una tecnología de criptografía lo suficientemente poderosa como para prevenir un problema que se le llama el double spending problem. Esta es una cosa famosa que cualquier persona que le interese Bitcoin debería entender. El double spending problem, que es el problema del doble gasto, es ¿cómo yo hago para digitalmente prevenir que la persona que te paga con un billete no le haga copy-paste al billete? Cualquiera que haya usado una computadora, o sea, un documento de Word es una carta. Un documento de Word tú le haces copiar, pegar, y puedes tener 500 versiones del mismo documento, ¿verdad? Ahora, a ti no te suele importar porque es como que es un documento y ya, ¿qué vas a hacer con eso? Pero imagínate que fuese un billete con valor monetario. Ahora, si tú al documento de Word, al billetico digital, le pudiese sacar copias y tener 50 billetes, estás imprimiendo dinero. Entonces ya se vuelve, o sea, no tiene ningún valor. Entonces, esa es la razón por la cual el dinero digital libre no se había inventado. Porque cualquiera que lo intentase se topaba con este problema. Que mira, ¿de qué me sirve tener un billete digital que tú le hagas copy-paste?
por supuesto. Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, hizo un gran descubrimiento científico, que fue descubrir una manera, usando criptografía y matemáticas, de crear un billete digital al que tú no le puedes hacer copy-paste. Ese es el genio de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Eso es un problema que muchos matemáticos pensaban que no tenía solución, que era imposible tener dinero digital libre y descentralizado. Y él lo resolvió. Mira, Bitcoin es una moneda digital, un billete digital, que es como un documento de Word, pero que es imposible hacerle copy-paste e imprimir 50 billetes más si tú no tienes las llaves criptográficas. Y bueno, eso es un tema poco complejo matemático que no vale la pena hacer un podcast técnico. Luego algún día podemos hacer un podcast en versión más técnica y mostrar las fórmulas y la La matemática, rama, que sería bien cool. Pero lo importante es eso, pues la criptografía se utiliza en el protocolo de Bitcoin para permitir que las transacciones puedan ser enviadas sin que haya doble gasto y también verificando quién es el dueño de una transacción. Es decir, si yo te envío a ti la moneda digital, un Bitcoin, yo en cualquier punto en el futuro puedo demostrar que fui yo quien lo hice, porque tengo una firma digital, que es una fórmula matemática, es un código, que yo siempre lo tengo conmigo, con el que yo puedo demostrar, mira, yo soy el dueño de estas monedas. Inclusive, yo ni siquiera tengo que pagarte. Yo pudiese decir, mira, aquí están estos bitcoins, que yo no te los he pagado, y aquí está mi firma digital, que es un numerito criptográfico. Y esto demuestra que yo soy el dueño de esos bitcoins. Entonces, esa es la razón por la cual la criptografía se utiliza. Ahora, ¿qué pasa? Como Bitcoin es una moneda digital que utiliza criptografía, se le llama criptomoneda. Y luego mucha gente hizo copias y le llamaron criptomonedas. Pero tienen varios problemas que hacen que no puedan competir realmente con Bitcoin y de ellos vamos a hablar ahorita. Pero bueno, volviendo a la pregunta, esa es la razón por la cual se le llama criptomoneda, porque es una moneda digital que utiliza estas herramientas criptográficas, matemáticas, para poder enviar las transacciones, demostrar quién es el dueño de los Bitcoin, prevenir que haya doble gasto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ok, genial. La siguiente pregunta es, ¿cuántos Bitcoin tienes? No, mentira. Yo La perdí siguiente todos mis pregunta es, Bitcoin en un accidente de barco, ¿sí? Yo estaba en un barco y se hundió el barco y ahí perdí todos mis Bitcoin. y Entonces, ahí se fueron todos, ¿no? sí, todavía, ¿sabes? Enseño al respecto porque es un tema interesante, pero lamentablemente todos los perdí, así que bueno. Ni uno. Sí, sí. Bueno, tengo unos Ok, mira. satoshicitos ahí, unos pequeños satoshi que me dieron el otro día, me donaron y tal, pero bueno, más allá de Claro. eso, no mucho más. Hello, IRS. Mi pregunta es, realmente, Lorenzo, Ajá, ¿de dónde carajo salió el Bitcoin? excelente pregunta. Y va muy asociada, es un buen segue con lo que yo venía hablando. El Por inventor de supuesto. Bitcoin es un tipo anónimo, nadie sabe quién es. La mayoría de Puede la ser una mujer gente también, ¿no? pudiese ser una mujer, ¿sí? Pudiese ser un grupo de personas. Mucha gente piensa que es algo demasiado complejo como para que lo haya hecho una sola persona. Yo no estoy tan Mm. seguro porque no fue que el creador de Bitcoin se inventó toda la tecnología de la nada. Bitcoin tiene un stack tecnológico que tiene 70 años de historia. O sea, Cuando dices stack tecnológico, ¿a qué te refieres? me refiero a que Bitcoin es la unión de muchas tecnologías que ya existían. Y esas tecnologías Ok, fueron inventadas desde hace 70 años, desde que se inventó claro. el telégrafo y luego el Internet Standing on y giant shoulders. Ajá, exactamente, está sobre los hombros de los antepasados que crearon protocolos de encriptación, ECDSA, claro. firmas digitales, o sea, prueba de trabajo, que o sea, hay un montón de protocolos técnicos que a mí me gustaría algún día hacer videos también un poco más técnicos para el nicho de gente más técnica. Pero bueno, hay un montón vuelvo y repito, de stack tecnológico, de tecnologías previas que usó Satoshi y las combinó para crear lo ¿Quién que es es Satoshi? Bitcoin. Entonces, Satoshi Nakamoto es el nombre del creador de Bitcoin, pero no es su nombre real, porque él fue una persona que sabía, de hecho, una de las principales motivaciones para lanzar Bitcoin, a pesar de que era algo en lo que él venía trabajando desde hace años antes, fue la crisis financiera del 2009, que justamente fue una crisis en donde la gran, bueno, yo en ese momento estaba ya grande, o sea, tendría yo 18 años, y eso fue el boom del momento, o sea, la recesión mundial. Quizás tú estabas muy chamo para recordarlo, pero o sea, el mundo se fue a No, la pero mierda. sí, sí se ve como ¿cómo se dice? Como que los restos de ese peo Sí, en sí. internet, igual se ve la famosa recesión de La 2009 y recesión tal. Yo no tengo ni 2009. puta idea, no sé Bueno, qué va el peo, bueno. pero bueno, Lo que sé qué pasó pasó. allí fue una burbuja de deuda. Es decir, eh, vamos a explicar eso rapidito, así, flash, Me porque estás es un yendo, sí. tema, sí, es un tema Dale, larguísimo. dale. Pero la crisis financiera del 2009 se puede resumir de una forma muy, muy reducida, pero para que se entienda, en que
los bancos le estaban dando crédito a cualquier huevón que no podía pagar los créditos. Entonces, Ok. le prestas un montón de dinero, que es dinero impreso, a una persona irresponsable que no puede pagarlo. Pero como la economía estaba bien, los bancos asumían el riesgo. Pero luego los bancos acumulaban la deuda de muchas personas en un producto financiero que se lo vendían a otro banco. Es decir, como una apuesta, es una apuesta a que esas personas van a pagar su préstamo. ¿Sí? Y luego ese paquete de deuda de personas lo acumulaban en un paquete más grande y se lo vendían a otro banco y a otra institución financiera. Entonces se volvió una casa de naipes, una casa de cartas de gente especulando sobre activos financieros sin base, sin respaldo real, todos basados en la promesa de que la gente que pidió los préstamos eventualmente iba a pagarlos. Y con los intereses que iban a pagar ellos, los intermediarios le iban a pagar al siguiente, y ellos al siguiente, y ellos al siguiente. ¿Qué pasó? En lo que la gente empezó a hacer lo que se llama el default, que es no poder pagar sus préstamos porque no tiene, porque son irresponsables, porque no puede pagar los intereses. El primer escalón de la casa de naipes se cae y se cae el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Es mucho más complejo que eso, pero es una forma sencilla de entenderlo. Colapsó la economía mundial porque demasiadas personas estaban contando con crédito que no estaba respaldado por dinero real que personas que adquirieron esos créditos pudiesen pagar. Y entonces eso hizo que un montón de gente que tenía deudas, o mejor dicho, que había prestado dinero, no le pudiesen pagar el dinero de vuelta. Y eso hizo que muchísimas empresas cayeran en bancarrota. Imagínate que eres una empresa que tiene 50 empleados y que para pagarles a ellos dependes de clientes que te van a comprar, pero esa gente entró en bancarrota y ya no te pueden comprar, entonces se crea esa avalancha, ¿no? O sea, cada nuevo grupo de personas o cada nueva empresa que dependía del pago de otra para poder sostener a sus empleados, ya perdieron esa fuente de ingresos. Entonces, creó un colapso, o sea, fue una cosa loca de la que se puede hacer un video luego más extenso, pero bueno, todo eso, en gran parte, es culpa de las instituciones financieras gringas y de los bancos gringos que imprimieron dólares a lo loco para prestar dinero a personas que no podían pagar de vuelta. Y Satoshi, en el primer bloque de Bitcoin, que es básicamente la primera transacción de Bitcoin, dejó escrito un mensaje. Lo puedes buscar para ponerlo en pantalla. Puso el título de la revista Times, 3 de enero de 2009, el canciller in brink of second bailout to banks, que está diciendo que el canciller está al borde de imprimir un montón de dinero para dárselo a los bancos y salvarlos a ellos mientras la población se escoñeta y quedan desempleadas. Que esa fue otra de las grandes controversias de la época, ¿no? Que es que los bancos cayeron en bancarrota y el gobierno imprimió un montón de dinero para rescatar a los banqueros, mientras la gente la despedían de sus trabajos y quedaban homeless y demás. Entonces, esto te demuestra que Bitcoin tiene un poco este elemento de rebeldía contra el sistema, ¿no? Contra el gobierno que lo que quiere es beneficiar a las élites, ¿no? Tú tienes, tú Entonces, tienes, tú tienes un toque ahí medio anarquista. sí, sí, un poco. No, Se nota leguas. no al cien por No ciento, anarquista, pero sí, pero sí medio libertario. antisistema Sí, sí, grande. sí. Yo soy bastante libertario, no del todo. Siento que hay excesos que pueden deteriorar la sociedad. Pero bueno, en esta época no estamos para hablar de mis creencias. Yo hago mucho trabajo en distanciar mis creencias políticas y filosóficas de la tecnología que yo promuevo, porque creo que Bitcoin es útil para personas que crean en cualquier tipo de ideología política o lo que sea. Entonces, volviendo al punto, Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin, o grupo de creadores, o creadora, nadie sabe quién es. Pero como Bitcoin tiene este elemento de rebeldía y él o ese grupo de personas sabía que Bitcoin era una amenaza para el sistema establecido, el dólar y demás, él fue muy inteligente en mantener su identidad secreta y a día de hoy el tipo fue un genio. O sea, Satoshi es un criptógrafo, o sea, un genio de la matemática que ha tenido el, el, el genio técnico de poder enmascarar su identidad de forma exitosa. O sea, estamos hablando de la CIA, el FBI, cualquier cantidad de universidades, de gente técnica, el MIT, que han puesto a gente a investigar, a tratar de encontrar la identidad de Satoshi. Y a día de hoy nadie ha podido dar con la identidad de Satoshi. Hay varios candidatos, hay varias personas que se sospecha que podrían serlo, ellos niegan O que lo serlo, fueron, ¿no? o que quizá lo fueron. Por ejemplo, Hal Finney es uno de los principales Ujú. candidatos, que Hal Finney ya murió, pero él Sí. es la primera persona a quien Satoshi le envió Bitcoin. Y que fue una de las primeras personas, digo, la primera persona, aparte de Satoshi, que corrió el protocolo de Bitcoin. Sería un poco bold, un poco atrevido de Satoshi, ¿sabes? Mandarse dinero a él mismo en otra identidad y publicarlo en redes sociales, en Twitter, diciendo corriendo Bitcoin. De hecho, también pon eso en el video. Es el tweet famoso de Hal Finney. Yo cuando estaba empezando a editar videos, que estaba trabajando para esta agencia, uno de los videos que hice justamente fue un video sobre como que la historia resumida de Holfin.
Ah, Fue imagínate tú. realmente como mi primera experiencia con el Bitcoin real, marico, antes de empezar a editar contigo. Imagínate tú. Bueno, él en Sí. enero, el 10 de enero de 2009, o sea, 7 días después de que Satoshi lanzara Bitcoin, publicó un tweet diciendo, estoy corriendo Bitcoin. O sea, bajó el software y lo corrió en su computadora. Entonces, coño, es uno de los principales candidatos, él ya murió, le dio una enfermedad Sí, él rara murió. y murió. Muchos creen que él es, yo creo que él definitivamente es uno de los candidatos, pero al mismo tiempo siento que, coño, sería muy atrevido de Satoshi, ¿sabes? Hacer ese juego de transferirse a sí mismo las cosas. Otro candidato es Adam Back, que sigue vivo, y de hecho Adam Back es la única persona que Satoshi jamás mencionó en su propuesta de Bitcoin. Yo te dije que Satoshi utilizó un montón de tecnologías que ya existían para crear Bitcoin. Sí, una de esas tecnologías se llama prueba de trabajo, que es el algoritmo que se utiliza para minar Bitcoin. Y el creador de ese algoritmo se llama Adam Back, que sigue vivo y de hecho trabaja, es CEO de una empresa gigantesca que trabaja en Bitcoin hoy en día. Entonces, él es la única persona mencionada en el white paper, que es la propuesta de Satoshi introduciendo Bitcoin. Entonces, muchos dicen que Adam Back es Satoshi. También sería muy atrevido que él se nombrara a sí mismo en el papel, ¿no? Porque al final él le tenía mucho miedo a que las autoridades lo quisieran meter preso por crear un dinero que le permite libertad a la humanidad fuera de las garras del Estado. Así que bueno, es interesante. Pero bueno, ese es Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, y dejó clara su misión en introducir una opción de dinero digital libre y descentralizado, que sea como el oro lo fue, que esté fuera del alcance o de las garras de la corrupción de los gobiernos del mundo. Pues. Pero también veo que había, desde un principio entonces siempre ha habido porque tú dices que bueno, que tú tratas de dejar tu lado político antes de hablar de Mm, esto, pero vamos a estar claros que dijiste también tu lado filosófico, yo creo que te cuesta un poco despegarte más del lado filosófico porque se no, ve que tú realmente crees en ese peo bastante. por supuesto, por supuesto. O sea, Y se ve que desde el origen de Bitcoin, si me permites, Satoshi, ya de una venía con ciertas críticas hacia la impresión de dinero, el peo del gobierno, la vaina. sí, cien por Iba ciento como por ahí, ¿no? 100%. Ojo, cuando yo digo que yo trato de distanciarme un poco es porque no tienes que ser un libertario o un anarcocapitalista para encontrarle valor a Bitcoin. O sea, la inflación es un problema que 100% de la humanidad lo sufre. En países comunistas, en Ya. países capitalistas, democracias, monarquías. No Sí, importa en donde qué país sea. del mundo tú vivas, tú sufres de inflación y sufres de problemas para transaccionar internacionalmente o nacionalmente. Y Bitcoin le puede ser útil a cualquier persona. De hecho, eh, en el lado izquierdoso, los comunistas, socialistas. O sea, esa gente para mí son unos ridículos, pero muchas de sus críticas, y Marico. yo entiendo por qué mucha gente se vuelve izquierdosa, se vuelve socialistoide, y es porque tienen críticas correctas a la corrupción de los gobiernos y de los empresarios que están en Sí, cogollo, pero sus soluciones son las incorrectas. Si aprendieran de Bitcoin, verían que muchas de sus incomodidades que tienen con las injusticias del mundo, con la desigualdad del mundo, pueden ser solucionadas a través de la libertad, con herramientas como Bitcoin, y no a través del gobierno y del Estado, que es lo que ellos siempre quieren hacer. Los izquierdosos claro. quieren el Me da control de todo. risa, Ujú. me da risa yo no me quiero meter en política. Un minuto después, los izquierdosos son unos ridículos todos. ¿Por qué no me estás entendiendo? O sea, Terrible. no es que no me Sí te quiero estoy meter, entendiendo, pero es me que da yo risa. explico las ventajas de Bitcoin que le puede servir a cualquiera. Si tú eres una persona Claro, a cualquiera, a socialista, cualquiera. Quien puedes usar sea puede Bitcoin entrar y en te va a Bitcoin. ayudar y me puedes caer mal a Tú mí, le no me recomiendas importa. Bitcoin a quien sea, A quien básicamente. sea. Bitcoin, el dinero es, bueno, es como el oro. O sea, puede ser un rey hijo de puta, un emperador, un conde, puede hacer más, tener esclavos, no tener esclavos, puede ser de una religión o de otra. Todos los reyes y todas las sociedades de la antigüedad usaron el oro, porque el dinero, Claro, un dinero sólido, simplemente es útil y le es útil a cualquier civilización con cualquier tipo de estructura jerárquica, política, ideológica, filosófica. Bitcoin es útil para quien sea. ok. Bueno, para seguir con las preguntas que tengo aquí, yo creo que, yo sé que lo has contado, pero creo que mucha gente también se debe preguntar, ¿no? Y yo más o menos conozco la historia. Quiero saber cómo, Lorenzo, cómo y cuándo empezaste a utilizar Bitcoin. Bueno, es una excelente pregunta. Yo me enteré de Bitcoin por primera vez en el 2013. En el Ok, 2013 yo supe de Bitcoin de dos formas distintas y siempre me arrepiento. Y ojo, esto no me ha pasado solo a mí. La mayoría de personas que estamos en Bitcoin lo escuchamos en alguna oportunidad y no le paramos bola. Y nos vinimos sí, a meter
tiempo después. Estoy buscando aquí que el precio del Bitcoin abriendo en 2013 Ujú. era $13 y que en noviembre estaba en Mil, $1,000. correcto. Entonces, La ¿qué puta. pasa? Como a mediados, o ni siquiera a mediados, como... Porque yo estaba en la universidad y me acuerdo clarito que estaba en el laboratorio de electrónica y un pana mío que se llama Luis, o sea, todavía es pana mío, Luis estaba en la computadora hueveando, haciendo una vaina que no era el laboratorio. Y yo le digo, marico, ¿qué estás haciendo? No, marico, estoy aquí tradeando Bitcoin. Y yo, ¿Bitcoin? ¿Qué es eso? No, marico, es una monedita digital con la que puedes ganar dinero. Pero claro, la forma en la que él me lo dijo era como que estaba en un casino digital. O sea, estoy aquí apostando y vaina y ganando plata. Para mí, Bitcoin era un casino digital. Como que, marico, que no, me llamó cero la atención. El carajo hizo el Y peor ese pana trabajo. Luis, y ese pana Luis hoy en día está metido en Bitcoin. Bueno, yo no he O no, hablado con no tienes él. contacto con O él. sea, no tengo contacto con él. Creo que nos seguimos y vaina. Tengo su WhatsApp, pero no hablo con él de hace mucho Ni tiempo. puta idea, pues. Claro. Ojo, sí hablé mucho con él de Bitcoin luego, como en el 2017, 2016, que es cuando yo entré ya Ok, ya vas formalmente en a ir para Bitcoin. allá. Ya voy a ir para allá. Pero el punto es que él fue el que me introdujo a mí la idea, o me presentó Bitcoin en su Y él momento, no pero tenía, él no tenía conocimiento de la filosofía detrás de no, Bitcoin, del white no. paper, nada de eso. Y Eso de era como que hecho, yo voy a intercambiar esta mierda y hacer unas lucas aquí. correcto, y cuando yo cuento esa historia, la gente me pregunta, verga, ese Luis es millonario ahorita. Y Eso es bueno, lo primero que yo pensé fue, mano, Luis sí, está forrado en la está madre, forrado. así Y que no, ni bueno, papá, ojo, ¿sabes? en realidad yo no sé. Luis, si estás viendo esto, escríbeme luego y dime si eres Luis, millonario o no. ojalá esté forrado, Pero marico. mi entendimiento es que no, porque yo luego sí me junté con él en el 2017-2016 Claro, y él había perdido mucho de ese dinero entre el 2013 y el 2017, 16 o 2017. ok. Entonces te la pongo de esta manera, marico. En Volvamos. el 2013 Bitcoin subió de $13 a $1,000 en diciembre. Eso significa, eso es una subida de 100x. O sea, eso significa que si tú le metías $1, se convertía en $100 aproximadamente. Eso significa que si tú le Claro, y si le metías mil metía 100, dólares, se convertía en $100,000. Imagínate tú, en puta el madre. 2013, meterle $1,000 a Bitcoin y en diciembre de ese año tener 100,000. ¿Tú crees que No, alguien que, huevón. haga, que tenga ese retorno va a holdear los Bitcoin y los va a guardar hasta el 2024? Paja. Se va a Claro. venderlos por dólares y a rumbearse esos $100,000, ¿entiendes? Entonces, la gran mayoría de gente que tuvo Bitcoin en esa época, o sea, mucha gente dice, coño, hubiese comprado Bitcoin en el 2012. Mentira, lo hubieses comprado y cuando hubieses ganado 10 veces el dinero, lo habrías vendido, te lo hubieses rumbeado y estarías pobre hoy otra vez. Es la Uno realidad. de los primeros videos que hicimos, marico, bueno, no de los primeros capaz, pero no sé, de los primeros meses de videos, porque para la audiencia, por cierto, nosotros hicimos desde el 23 de noviembre, hicimos más o menos 250 videos, Algo uno así. al día, constantemente, y Sí, fue tremenda misión. Bueno, en literal. uno de esos meses hicimos un video en el que tú hablabas de eso, weón, también, como que tú no hubieses holdeado, o sea, como diciéndole a la gente, como que la mayoría de la gente que hubiese comprado de pana no hubiese holdeado esa mierda, porque es verdad, ¿sabes? Conviertes esa vaina en 100,000. El Bitcoin realmente no tenía la historia que ya tiene, que bueno, tú sabes que si ahorita hace un 20x, es como que, marico, en 10 años va a ser 40 veces más, ¿sabes? Sí. La mayoría de la gente lo hubiese gastado, pues. La mayoría de la gente lo hubiese gastado. Y además en esa época, sobre todo, Bitcoin no tenía toda la prominencia que tiene hoy, que hay un país que lo declaró moneda de curso legal, que Sí, fue aceptado en Estados Unidos como un medio tradeable para los ETFs, que presidentes, hay candidatos a presidencia de múltiples países que hablan al respecto. Nada de eso existía en sí, ese momento. En ese momento la gente claro. podía tranquilamente pensar que era una monedita que llegó, subió y Magic luego... Internet Money, ¿no? Literal, Magic Internet Money era el meme de la época para los que estaban filosóficamente alineados con la misión. Pero la gran mayoría de gente no. Para la mayoría de la gente era un casino virtual. Y yo creo que para este pana Claro. Luis así lo fue. Pero bueno, esa fue la primera vez que yo escuché de Bitcoin en 2013. Luego, en diciembre de 2013, Bitcoin llega a $1,000 y yo vuelvo a escuchar de Bitcoin. Porque yo siempre he sido un tipo tecnológico, que sigo muchas revistas que hablan de temas técnicos y demás. Y hay una revista que se llama Bueno, Wired estudiabas, este pedo de Luis pasó en la dijiste, en un salón universidad. de clase y tú estabas Sí, estudiando. yo me gradué de ingeniería electrónica, computación. Estoy en esa área técnica, sí. Yo soy programador. Aquí en Venezuela, correcto, ¿no? Sí, bueno, allá en Venezuela, yo no estoy en Venezuela ahorita, pero correcto. Bueno, aquí para mí. Sí, aquí para ti. Entonces, sí, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, ingeniería electrónica, de eso me gradué. Este, entonces yo siempre he sido una persona muy orientada hacia la tecnología y yo siempre he seguido, o sea, teléfonos, computadoras, arreglaba computadoras, programaba vainas y demás. Y en esta revista que se llama Wired.com,
Wired, wired.com, wired.com. Yo lo conozco, yo lo conozco. Bueno, Wired publicó un artículo en el 2013 que a mí nunca se me olvida diciendo: Bitcoin acaba de llegar a $1,000. De hecho, si lo googleas, vas a encontrar el artículo y lo vas a conseguir. Yo un día lo hice, hace como un año y pico lo busqué y dije que bolas, este fue el artículo que a mí me salió en esa época. Ahí está saliendo Ah, en bueno, está. pantalla. Eso. Y yo no le paré media bola y obviamente me arrepiento, pero es que cuando yo lo leí, yo dije, esta es la monedita que me dijo Luis en el laboratorio hace unos meses. Eso es una estafa ahí, un casino digital, no me importa, no me interesa. Y lo ignoré. Para mi Wow. gran infortunio. Aunque bueno, si hubiese comprado Bitcoin en esa Bueno, época, seguramente los habría perdido igual. al Como, final las cosas salieron como bien. perdí los que tenía hace poco en el accidente de barco. Entonces, Claro. este, volviendo al punto, yo me meto de nuevo en Bitcoin en el 2016, porque la economía de Venezuela se había ido a la mierda, toda la hiperinflación nos estaba matando, y 2016 y 2017 fueron los peores años de inflación y de Horrible. desastre en Venezuela. Lo Y allí peor. yo me entero de Bitcoin por otras razones, por múltiples personas, se volvió como más mainstream, que en Venezuela la gente ponía máquinas de minería, y con eso hacían tanta cantidad de dinero al día, y con eso Ya va, pero luchaban. en el momento que viste el artículo, o sea, dijiste, mierda, la monedita está de Luis, llegó a $1,000. Y no me importó. Bolívares, ¿sabes? Seguiste con tu vida. Sí, sí, es como que no, llegó a $1,000 y yo dije, marico, esos son no sé cuántos bolívares, pero no me importó. Para mí era un casino virtual, yo no sabía nada al respecto. En 2016 yo empiezo a escuchar de múltiples personas, tanto ex compañeros de la universidad, gente en foros de internet, en la calle, o sea, de Ya te habías múltiples. graduado, ¿no? Sí, sí, bueno, no tenía el título todavía, pero ya había defendido tesis y todo. Bueno, ok, Entonces, ok. o sea, X. Yo me empiezo a enterar de Bitcoin por múltiples fuentes y varias personas me lo mencionan. Me acuerdo un día que estaba en la fiesta de grabación de otro pana que estudió otra carrera y otros panas lo mencionaron allí y yo estaba como que, bueno, ya mucha gente me está hablando de esto. Esta es la vaina de que me habló Luis hace unos años. Voy a leer esta vaina a ver qué coño es lo que es. Porque coño, ya he escuchado suficiente ruido de esto como para que la curiosidad me dé para meterme a ver qué carrizo es lo que realmente es. Y cuando me metí, chamo, caí en el hoyo de una, weón. O sea, Bitcoin Ok, me ya va. atrapó. Aquí hay algo, ¿no? Que Sí. tú te metes a leer y a buscar información de Bitcoin. Hay algo que yo me he dado cuenta. Yo afortunadamente soy una persona bilingüe que habla tanto español como inglés a un Ujú. nivel muy avanzado, al igual que tú hoy en día. Perdón, perdón, En- perdón, ok. Contrátenme, no. Entonces, el tema es que yo siento que hay una barrera de lenguaje burda de fuerte para entrarle al Bitcoin. Sí, No sé, y siento que es así hoy en día, no me imagino cómo haya sido hace 10 años, ¿sabes? En ese momento ya tú sabías inglés, porque yo siento sí, que era difícil para una persona conseguir el white paper traducido al español, ¿sabes? literal. Ese No, tipo sí de se vaina. encontraba, pero yo también, mis papás hicieron un muy buen trabajo que yo era niño en enseñarme inglés. Luego yo hice una academia de inglés donde me gradué bilingüe con título de profesor. O sea, Claro, yo podría dar clases, y de hecho yo di clases de inglés en colegios porque mi título de graduado de inglés o sea, me da la capacidad de dar clases. O sea, yo ya sabía de claro. inglés y en la universidad estudiando ingeniería, más aún, weón. O sea, todas las vainas mías Yo, las investigaba yo en inglés. Yo veía las clases de física y matemática del MIT en inglés porque los profesores en la universidad eran malos a veces. O sea, yo hablaba yo inglés siento que ya, eso, Pepe, yo siento que eso te benefició porque, no sé, sobre todo el lado filosófico, el lado de comunidad, ¿sabes? De repente esos foros y tal, se movía literal. más ese pedo en ese Sí, momento, sí. saber inglés me ayudó mucho porque yo empecé a leer, me leí el white paper de Bitcoin. Gracias a Dios soy una persona técnica que ya para ese momento tenía, ¿sabes? Ya había terminado mi carrera electrónica. Además, yo fui profesor de matemáticas, de computación, de montones de cosas. O sea, Claro. soy un tipo técnico. Yo el white paper a mí me enamoró de inmediato. Fue como que ya, ¿what? O sea, puedo enviar dinero de una forma libre, sin depender de un intermediario. Resolvió el problema del doble gasto. Eh, para mí el white paper fue algo que me marcó, pero no solo eso, sino que luego los foros, me metí en Reddit, Bitcoin en Claro. Reddit, videos de YouTube. Ya había universidades importantes como MIT o Stanford que habían publicado videos de profesores hablando de Bitcoin de forma técnica. Para mí ese fue el agujero, el torbellino de Bitcoin. Fue un torbellino técnico. A mí no me importaba. O sea, yo pasé una semana obsesionado y, o sea, literalmente no podía hacer otra cosa que leer e investigar. Y un mes entero súper dedicado a la vaina. Y ya yo me sabía mil vainas técnicas de Bitcoin, de las firmas digitales, de cómo funcionaba la blockchain. Y yo no tenía ni un Satoshi, ni me había creado una cuenta en un exchange, ni Binance, ni nada, cero. Yo tenía cero Bitcoin y ya sabía más de la tecnología de Bitcoin que mucha gente que llevaba años en Bitcoin. Claro, gracias a que tenía la ventaja de que yo tenía el conocimiento técnico para entender las vainas técnicas que estaban allí. Ojo, no todas. Bitcoin es súper complejo.
Hubo muchas cosas que yo no entendía de inmediato. O sea, por ejemplo, cuando hablaban de curva elíptica, bueno, yo vi curva elíptica en la universidad, pero curva elíptica aplicada a firmas digitales en Bitcoin, para mí era como que tuve que investigarlo, pero obviamente cuando lo investigo lo entiendo porque sabía yo de matemáticas y de todo lo demás. Entonces, a mí me enamoró fue eso, la tecnología. Era una tormenta perfecta para que te enamoraras del método en Literal, sí. literal. Pero eso aunado a la situación de Venezuela, de la inflación y demás, Exacto, y yo inclusive para exacto. ese Eso mismo momento, ya pensé. siendo un tipo profesional, yo tampoco sabía un coño de dinero, marico. Yo era muy ignorante financieramente, ignorantísimo. Yo no sabía que el dinero era una estafa, yo no era bueno ahorrando, no era bueno, todo el dinero que obtenía me lo gastaba. O sea, yo era muy ignorante y para mí Bitcoin no solamente fue, ¿sabes? Extremadamente valioso en mi vida por lo que es Bitcoin, sino porque me abrió la mente al mundo, a las finanzas, a ser libre, a entender la estafa del mundo y de los gobiernos y de la inflación y a rescatarme un poco del desastre que estaba ocurriendo en Venezuela en ese momento, ¿no? Me abrió la mente a entender qué era el dinero y mi vida fue completamente distinta luego de eso. Para mí Bitcoin claramente ha marcado mi vida. Entonces, como te digo, en 2016 yo me enamoro de la vaina, me especializo en entender todo técnicamente y comencé entonces a buscar la forma de ganar dinero con Bitcoin. Yo no tenía plata en ese momento y lo primero que yo hice fue empezar a dar charlas. Ya yo era famoso, bueno, famosito en mi universidad Ah, como verga. verga. Sí. O sea, ya yo me había hecho un nombre a mí mismo como profesor de múltiples cosas y demás, y yo sabía que comunicar los temas de Bitcoin era lo que yo podía hacer. Y en esa época era, para muchas empresas era difícil moverse del bolívar al dólar. Eh, ¿Cómo se dice? Porque muchas personas no tenían cuenta en el extranjero, los dólares en efectivo en Venezuela no eran como ahorita, que abundan. No, En ese no, momento no, era no, muy no. jodido. Entonces, Bitcoin era una solución. Yo empecé a ayudar a muchas empresas ¿sabes? A educarlas sobre qué era Bitcoin, a usarlo como herramienta. Pude hacer un poquito de plata. Luego, a través, gracias a un tío mío que vivía en Miami, él me ayudó a que trajéramos máquinas de minería a Venezuela, las importaba y las vendía. Me puse a minar yo también, me puse a armar máquinas de minería yo también, empecé a ver otras criptomonedas como Ethereum en el momento, empecé a vender máquinas de minar Ethereum, minar Bitcoin. Y bueno, luego fundé mi propia empresa y empecé a desarrollar soluciones tecnológicas para remesas. Y bueno, toda esa historia, realmente no quiero dedicarle este podcast a mi historia personal. Creo que ya respondí la pregunta. Así fue como yo me enteré de Bitcoin y así fue como me entré en ese mundo. Realmente me ¿Cómo cambió como empezaste a persona. utilizarla? Me cambió como persona y ya de ahí toda una historia hasta el día de hoy. Y creo que a muchas personas les ha pasado parecido como a mí, que Bitcoin realmente ha sido algo que les ha marcado en su vida, pues, ¿sabes? Ok, sabes que yo he visto mucha gente decir algo que es que, claro, el Bitcoin es cierto, no está controlado por ninguna institución, pero hay gente que tiene mucho Bitcoin, Sí, muchísimo, ¿no? En teoría, hay gente que tiene millones de muchísimo, dólares en Bitcoin, millones y literal. millones de dólares. Sí, Entonces, eso es lo que, si no me equivoco, se conoce como una ballena, ¿no? una Lo ballena, que puedes correcto. llamar una ballena, una persona, institución, lo que sea, que tiene mucho valor, Mucho, mucha sí, liquidez, pues, mucha sí. vaina de Para Bitcoin. los que están escuchando, cuando escuchan Entonces, la palabra ballena, o en inglés whale, se refiere a bueno, alguien que tiene mucho capital de cualquier activo, porque hay ballenas de Ethereum, hay ballenas de oro, hay ballenas de dólar, o sea, cualquier persona o empresa que tenga una gran cantidad, miles de millones o cientos de millones de valor en un activo, es una ballena de ese activo. Entonces, una ballena de Bitcoin es una persona que tiene mucho, mucho dinero en Bitcoin. Y de hecho, si se quieren poner específicos, hay todo un escalafón de eso. O sea, hay cangrejo, pulpo, delfín, verga, no sabía. tiburón. Entonces, bueno, yo ahorita no soy ni cangrejo porque perdí todos mis Bitcoin, pero bueno, Claro, accidente. ajá, las ballenas son eso, alguien que tiene muchos, muchos Bitcoin. Y entonces, eso no podría una ballena, al vender o comprar demasiado, no podría manipular el precio de Bitcoin. Y si Sí, hay 5 15 ballenas y se ponen de acuerdo, no podrían realmente mover el precio del Bitcoin y hacer lo que les dé la puta gana y al final terminar controlando prácticamente el precio. sí, por supuesto que sí. Entonces, uno de los problemas que tiene Bitcoin es que es volátil. Y en gran parte Bitcoin es volátil porque Bitcoin todavía no tiene una adopción tan masiva como para evitar que ballenas, no voy a decir manipulen, y ya te voy a explicar por qué no lo digo, que afecten el precio. Si una persona vende muchos Bitcoin, va a afectar el precio. Ahora, ¿qué pasa? Eh,
esto sucede con cualquier activo, con cualquier mercancía, con cualquier commodity, donde haya mucha demanda y pocas personas que lo ofrezcan, que haya poca oferta. Evidentemente esas personas tienen algo de poder en controlar el precio. Entonces, Satoshi Nakamoto, famosamente, él nunca tocó, o sea, está registrada en la blockchain de Bitcoin, porque para esto no lo hemos hablado, pero Bitcoin funciona con una tecnología que se llama blockchain, que no es más que una libreta digital pública, donde todo el mundo puede ver las transacciones. Y como él fue el único que minó al inicio, podemos ver que todas las primeras transacciones de Bitcoin era Satoshi minando, que se ganaba 50 Bitcoins cada bloque, 50 bloques. Cada 10 minutos se ganaba 50 Bitcoins. Entonces, podemos estimar que Satoshi tiene al menos 1 millón de Bitcoins, que es el 5% o casi el 5% de la cantidad de Bitcoins que jamás va a existir, que es 21 millones. Es decir, si Satoshi está vivo hoy, él tiene un gran poder de hacer que el precio de Bitcoin baje, vendiendo muchos de sus Bitcoins. Eso es una realidad. Ahora, lo importante acá es cuáles son los incentivos que tienen las ballenas, ¿verdad? Y cuál es el límite real de su poder. Te voy a poner un ejemplo, con el ejemplo de Satoshi, que es la ballena más grande de Bitcoin. Nadie tiene tantos Bitcoin como Satoshi. O sea, la persona que más se le acerca fue Roger Ver, que luego, ¿sabes? Hubo toda la guerra civil de Bitcoin del 2017, que podemos hacer un episodio al respecto. Pero él vendió muchos de sus Bitcoin, se cambió a una shitcoin, perdió mucho dinero, en fin, porque él fue uno de los pioneros en adoptar Bitcoin en un inicio. Y ya era millonario, y él le invirtió millones de dólares a Bitcoin en el 2010. Te podrás imaginar, el tipo hizo cantidades ridículas de dinero. Y la otra persona es Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, que es una empresa pública en Estados Unidos, arrechísima, y ese tipo ya tiene como 200.000 Bitcoin, pero no personales, de su empresa. Su empresa tiene como 200.000 Bitcoins, que está acercándose al 1% de la oferta de Bitcoin mundial, de cuántos Bitcoin jamás van a existir. Evidentemente tiene bastante poder. Pero para este ejemplo usemos a Satoshi, que tiene casi el 4 y pico por ciento de todos los Bitcoin que jamás van a existir. Si Satoshi está vivo y él mueve esos Bitcoin, que es curioso que nunca los movió. Satoshi nunca tocó ninguno de esos Bitcoin que se sabe que públicamente son de él, jamás los tocó. Por eso la mayoría de la gente dice, ¿Satoshi es un santo o está muerto? Una de dos. Entonces, si Satoshi hoy comenzara a vender Bitcoin, él podría hacer que el precio bajara. Pero eso no lo puede hacer para siempre, porque por más que él tenga mucho Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que él tiene es limitada. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Lo importante con cualquier activo es a largo plazo, si es un activo útil o no. Si mañana Satoshi vende todos sus Bitcoins, si Satoshi realmente se despierta y vende el 1 millón de Bitcoins al mercado, podría colapsar el precio de Bitcoin fácilmente de los 65.000 que está ahorita, podría llegar hasta 10.000 o a 5.000 o quizá menos de tantos Bitcoin que vende. Pero eso es algo temporal, porque hay mucha gente que está comprando esos Bitcoin. Y si Bitcoin sigue siendo un activo útil, un dinero sólido y cumple su función y las personas lo valoran, va a haber nueva demanda. Y la nueva demanda no es infinita porque los seres humanos no son infinitos, pero, o sea, hay 8.000 millones de personas en este mundo que potencialmente pueden llegar a querer Bitcoin en algún momento. Contra un huevón que tiene el 5% que lo está vendiendo en un momento de tiempo específico. Te puedes dar cuenta de que el poder de las ballenas es un poder a corto plazo. Es un poder que puede afectar el precio de Bitcoin en el corto plazo. Pero en el largo plazo, no importa cuántas ballenas haya, lo único que importa es si el activo es útil o no. Porque si el activo cumple su función y es útil, siempre va a haber una demanda incremental que siempre va a poder arrasar con esa oferta del momento. Y es así de sencillo. Y bueno, por eso creo que lo más importante entonces es que sea útil, ¿no? Y que, o sea, que se creen maneras de utilizar el Bitcoin más accesibles que... Eso es lo único que importa. ¿Sabes? Si Bitcoin se hace más fácil de usar y si cumple su función como reserva de valor a largo plazo y de libertad para los individuos, siempre va a haber más personas queriendo comprar Bitcoin y ninguna ballena va a poder, ¿sabes? Inundar el mercado con Bitcoin, porque ellos solo pueden vender los Bitcoin que ellos realmente tienen. Entonces aquí hay un muy buen ejemplo con el oro también. O sea, lo que tú estás diciendo lo puede hacer el gobierno de Estados Unidos con la Reserva Federal, que es el Banco Central gringo, que imprime dólares. Ellos tienen oferta infinita, porque pueden imprimir tantos dólares como quieran. Eso sí es una gigantesca ballena que puede inundar el mercado, claro, y pueden imprimir mucho más dólares de lo que personas jamás van a existir en la historia. Literalmente, bueno... Eso me lleva a una duda, mano, que yo tengo y que no está anotada aquí, pero que yo te quiero preguntar. No sé cuánto tiempo llevamos
No importa. Hay que, no Tenemos sé, una hora bueno, ya, ok, pero no hay ningún pedo. criminal. Bueno, marico, ¿sabes qué? Esto es algo que de verdad yo, audiencia, yo no entiendo esta mierda, yo no sé por qué es así y quiero entenderlo. Lorenzo, ¿por qué coño el Bitcoin es limitado? ¿Cómo que es limitado? ¿Por qué hay Excelente 21 punto. millones de Bitcoins si todavía no existen? Si las minas lo minan, que no hemos hablado de minería, que es otro tema que mucha gente no entiende y yo tampoco entiendo. Mi jeva no lo entiende. Quiero saber, ya hablaremos de eso, Bueno, pero ahorita, ¿por qué el Bitcoin es limitado? excelente punto. Yo te conté que Satoshi creó una tecnología usando matemáticas, criptografía y demás, que evita el problema del doble gasto. ¿Sí? El problema del doble Ajá, ok, gasto, si lo piensas, el problema del doble gasto, otra forma de decirlo es la capacidad de individuos de imprimir dinero. Porque si yo puedo gastar un ok. mismo billete dos veces, lo que yo realmente hice fue imprimir un billete nuevo para tener dos. Poner a Sí, circular dos billetes ahí. correcto, como el documento de Word que te di. Si yo tengo un billete en un documento de Word, yo le hago copy-paste, yo imprimí dinero y ahora le pago a dos personas distintas con el mismo billete, que en verdad es una copia del billete que yo hice. Entonces, esa es la primera parte de la explicación, no toda. Pero resolver el problema de doble gasto te da a ti a entender que no hay ninguna persona que pueda imprimir Bitcoin porque el problema del doble gasto está resuelto. Si no estuviese resuelto, las personas podrían imprimir Bitcoin y no valdría nada porque sería estúpido. ¿Para qué quiero yo usar una moneda que yo mismo le puedo sacar copy-paste? ¿Sí? No tiene sentido. ¿Por qué voy a usar yo como dinero algo que obtengo de gratis? No tiene sentido. Entonces, nadie puede imprimir Bitcoin porque el problema de doble gasto matemáticamente está resuelto. Obviamente no voy a explicar técnicamente cómo está resuelto ahorita, pero pueden tomar eso como que es una realidad científica. Y luego podemos explicarla en algún otro episodio. Eso es lo uno. Ahora, lo Ok. segundo es, bueno, si nadie puede imprimir Bitcoin, ¿cómo carajo creamos Bitcoin nuevos? Entonces, Satoshi resolvió el problema del doble gasto, que es decir, ok, ya resolví que nadie puede imprimir Bitcoin nuevos a gusto. Pero ahora, ¿cómo hago para que la gente tenga Bitcoin en sus manos? Claro, ¿de ¿Qué, dónde qué sale hago? esa ¿De vaina? dónde salen? Entonces, Satoshi tuvo una idea genial, que es decir, ¿saben qué? Vamos a crear una emisión de Bitcoin, ¿sí? Bitcoins que no imprime nadie, sino que se imprimen solos cada 10 minutos. Cada 10 minutos, cuando Satoshi lanzó Bitcoin, creó en el protocolo la forma de que 50 Bitcoins se generaran de la nada. Está interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo haces eso? ¿Quién se lleva esos 50 Bitcoins? Si salen de la nada, ¿cómo escoges a quién se los das y demás? Entonces, Satoshi lo que creó fue lo siguiente. Yo te conté que Bitcoin funciona con una blockchain, que es una libreta pública, ¿sí? Puedes pensar en cada bloque. Blockchain significa cadena de bloques. Se llama cadena de bloques porque básicamente son páginas que están conectadas una a otra con un apuntador. Es un término computacional que no te importa mucho. Es una forma digital de conectar una página con otra. ¿Sí? Una cadena de bloques Ok, es un cuaderno en el que tú sabes qué página viene primero y qué página viene después. Es como la enumeración de ok, páginas. ¿Sí? ok. Entonces, ¿qué sucede? Satoshi utilizó un algoritmo llamado Proof of Work, que es prueba de trabajo, inventado por Adam Back, que te dije que era uno de los potenciales candidatos a ser Satoshi, que no es más que una competencia de computacional. ¿Qué significa eso? Cuando tú pagas, y la explicación es un poco extensa, así que bear with me, ¿sí? Acompáñame y vas a ver que al final todo va a tener sentido. Cuando tú pagas en un banco, ¿quién valida la transacción? Que tú me pasas a mí, el banco. El banco es el intermediario que se para en el medio y te dice, mira, sí, el balance de Nico son $200, por ende los 100 que te va a mandar, sí te los puede enviar en este ejemplo reducido, ¿no? Qué millonario. En este ejemplo fantasioso. Si tú tienes $200 en el banco y me transfieres a mí 100 por el banco es el que se encarga de verificar eso, de decir, mira, Nico tiene los 200, le voy a descontar 100 y le voy a dar 100 a Lorenzo. Entonces, depende de la Ok, confianza en ese banco. ¿Quién hace claro. ese trabajo en Bitcoin? Cuando tú me transfieres a mí un BTC, ¿quién valida eso? Satoshi lo que dijo fue, para evitar que lo valide un banco, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una competencia computacional. Vamos a poner a ingenieros a poner computadoras, a correr un algoritmo, a ver quién consigue la solución primero. Es un algoritmo estandarizado que no tiene prácticamente ningún atajo para resolverse y realmente la única forma de resolverlo es a fuerza bruta. Así que al final se vuelve un tema de probabilidad. Entre más computadoras pongas a resolverlo, más probabilidad tienes de resolver tú ese algoritmo. Y la persona que logra resolver cada 10 minutos ese algoritmo, que logra obtener el resultado deseado, ¿sí? Que es un numerito que tiene muchos ceros al inicio, luego podemos hacer un podcast técnico de cómo funciona eso,
El que resuelve el algoritmo y obtenga ese número con el montón de ceros al inicio, ganó la competencia computacional. Y todo el mundo puede ver que la ganó porque él fue el único que logró generar ese resultado. Y matemáticamente todas las computadoras pueden ver que fue él quien lo hizo. El que lo logró, siguiendo las reglas del protocolo de Bitcoin, adquiere el derecho de ser él el que haga el papel del banco que firma la transacción, que aprueba que ese bloque, que esa página del cuaderno es válida. ¿Sí? Es decir, cada página de la blockchain de Bitcoin tiene consigo la seguridad de un montón de mineros en el mundo que se juntaron para poder resolver ese algoritmo en ese lapso de 10 minutos y obtener el resultado que demuestra que todas las transacciones de esa página son válidas. Entonces, como esas personas le dedicaron mucho trabajo a confirmar las transacciones y resolver el algoritmo y obtener el resultado, se les premia con 50 bitcoins. ¿Sí? Así se hizo. Ahora, eso no es así hoy en día, porque lo que hizo Satoshi es, si hacemos esto, si cada 10 minutos salen 50 bitcoins, entonces eso va a ser así por el resto de la eternidad. Bitcoin no es finito. Entonces Satoshi le agregó al protocolo una regla, que es la famosa regla del halving. Muchos de la audiencia deben haber escuchado el halving y demás, que es que cada 4 años aproximadamente, porque Bitcoin realmente no tiene un reloj es descentralizado, lo que tiene son bloques y cada bloque se genera más o menos cada 10 minutos, que es más o menos el tiempo que le cuesta a los mineros resolver el algoritmo. Es un promedio, o sea, puede que un minero... Pero los mineros, todas las personas que están minando al mismo tiempo resuelven el mismo algoritmo. Correcto. Todos están compitiendo, O sea, no es es como una una persona. carrera. No, son millones de personas en todo el mundo, pero lo que Ni sucede es una persona la que se lleva los 50 bitcoins, ¿no? sí es una persona, pero aquí viene como las economías de escala afectan. Cuando Satoshi lanzó Bitcoin eran personas con sus laptops, cada quien en su laptop compitiendo. Pero las personas se dieron cuenta de que, mira, ya va, si tú y yo nos asociamos y juntamos nuestras dos laptops, tenemos más probabilidad de ganarle a esa otra persona y luego nos dividimos la cochina. ¿Sí? Entonces, hoy en día se conocen los pools de minería, los famosos pools de minería. El video que hice recientemente con los locos de viaje fue sponsoreado por Vía BTC, que es un pool de minería. Un pool de minería es una empresa que le hace fácil a cualquier persona contribuir con sus computadoras, con su poder computacional, a ese esfuerzo grupal de resolver el algoritmo. Y luego divide la cochina entre miles de personas. ¿Entiendes? ¿Cómo así? O sea, no entiendo. Yo contacto a esta gente del pool y le digo que toma mi PC, no entiendo. Exacto. Instalas un programa en tu computadora. Ellos te dan un programa Instalo hecho un por programa en mi ellos computadora que va a minar. que va a minar tu parte del algoritmo por tu lado. Y a eso hacen con miles y Ok. miles de personas en todo el mundo. Y luego, de acuerdo a cuánta energía, cuánto trabajo hizo tu computadora con respecto a las de los demás, te pagan tu porcentaje de lo que se ganaron por el bloque correspondiente a lo que, a lo que te toca, pues. Eso es un pool de minería. ¿Sí? Ok. ¿Sí se entiende? Sí se entiende, sí se entiende. El Sí. pool de Ahora, minería está entendido. correcto. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día realmente una computadora, una laptop, marico, no te van a pagar nada, pues. O sea, no tiene sentido. Porque esto se ha industrializado tanto que ya crean máquinas que se llaman ASICs, que son computadoras hechas con un solo propósito, que son extremadamente eficientes. Tu computadora con la que estamos hablando es una computadora muy poco especializada porque tiene que correr un sistema operativo para que tú puedas jugar juegos, escribir correos. Entonces, no es muy poderosa en cada una de Editar, esas vaina. etapas. Editar y demás. Entonces, el procesador de tu computadora sirve para hacer 1000 cosas, pero como sirve para hacer 1000 cosas, es menos eficiente en cada una de ellas. Las ASICs son máquinas diseñadas con un único propósito. Lo único que hacen esas computadoras es minar Bitcoin. Literalmente no pueden hacer más nada. No pueden abrir un Estas son las famosas documento. maquinitas de minería. Correcto. Las que tú también dices que cuando Que yo empezaste en el vendí, PO. correcto. Sí, las máquinas de minería son Exacto. computadoras especializadas cuyo único propósito es poder minar Bitcoin. Claro, hay todo un tema que con tarjetas gráficas también se puede y demás, pero no voy a hablar de ese tema ahorita. Las computadoras que más se utilizan para minar Bitcoin son las ASICs, que son tarjetas, ¿sí? Creadas específicamente para ese algoritmo únicamente, no sirven para minar otra cosa, otra moneda, porque es un algoritmo distinto, y solo minan eso. Entonces, si tú compras máquinas de esas e intentas minar solo, jamás te vas a ganar el premio del bloque tú solo. Estás compitiendo contra gente que son millones de personas, ¿cómo se dice? Juntas. Entonces tú tienes que juntarte a un grupo de personas, a un pool, y luego se divide en la cochina de acuerdo a quién resuelve el bloque. Pero bueno, volviendo al tema. Yo tengo, Ujú. yo quiero hacer un paréntesis porque yo tengo varios amigos, ¿verdad? Sí. Que allegedly, que minan y entonces ellos están conectados a un pool.
Todas Por las supuesto. personas que yo conozco que Todas las minan personas que tú están conoces que conectadas a minan, un pool. absolutamente todas las personas que tú conoces que minan están conectadas a un pool. Cualquiera que no lo haga, primero que nada, no es fácil hacerlo solo. O sea, dudo que ninguno de ellos tenga la experticia para conectarse a minar ellos Eso es lo solos. que... Porque exacto, y el pool no solamente te permite agruparte con gente, sino que el pool lo hace fácil. El pool te instala un programa en tu computadora que tú le das un botón y ya estás mm, minando. ¿Entiendes? O sea, eso te iba a fácil. preguntar, entonces, ¿qué tanta experticia necesitas para llegar al pool, ¿sabes? Para conseguir Cero, formar parte de un pool. cero. Simplemente es un programa Es que un ya forma programa. parte de una Literal. gente que Por ejemplo, esta tiene... gente Ok, que sponsorió el video de Locos de Viajes, se llama Vía BTC, tú vas a su página web y ves lo que ellos ofrecen, descargas el programa, lo instalas y te pones a minar. O sea, y de hecho, te hay pones a mirar. montones. Te pones en Google, How to put my laptop to mine Bitcoin y te van a salir ahí montones de Claro, opciones. Mira, dale aquí, regístrate y te pongo a minar con tu este y procesador. tal. Claro, cuando lo hagas, tienes que dejar la computadora prendida, conectada a internet y se va a calentar porque va Y, a poner el y procesador a echarle llevando bola coñazo, a exacto. responder, a resolver el algoritmo y se te va a calentar la PC. No es Tengo entendido recomendable. que hay viruses, ¿no? Y todo, que es Incluso, muy sí, sí, famoso que sí. te instalen un Bitcoin miner ahí en secreto que te descargaste un jueguito Bueno, pirata y rescata ahí. bueno, fíjate tú, es tan rentable este tema y se ha vuelto tan industrial que mucha gente vende un juego y al juego le meten cosas extra que no son parte del juego, pero están escondidas y usan tu procesador para hacer parte del Claro. algoritmo, para ellos obtener mayor probabilidad de ganarse el premio del bloque y llevarse esos reales. Entonces, bueno, el punto original, Satoshi definió que realmente es un subsidio, porque como no había bitcoins en su existencia y él le parecía ineficiente y poco ético crear todos los bitcoins de la nada, él creó ese subsidio, que es que cada página del bloque imprime 50 bitcoins, que no los imprime la persona, o sea, está programado en el código, y si tú logras el algoritmo, te ganas esos 50 bitcoins. Y cada 4 años, que son realmente 210.000 bloques, como cada bloque es aproximadamente 10 minutos, 210.000 bloques Se es calcula por ahí. aproximadamente 4 años, eso se reduce a la mitad. Entonces en el 2013 la recompensa del bloque pasó de 50 bitcoins cada 10 minutos, cada bloque, a 25 bitcoins cada 10 minutos, cada bloque. Y luego en el 2017 pasó a ser 12,5 bitcoins por bloque. Y luego en el 2020-21 pasó a ser 6,25 bitcoins por bloque. Y luego la semana pasada pasó a ser 3,125 bitcoins por bloque. Entonces, como puedes ver, eso crea Ok. una gráfica decreciente, ¿sí? Que decrece a la mitad cada 4 años, haciendo que los últimos satoshis de Bitcoin, pues evidentemente luego va a pasar a 1, tanto y luego a 0, tanto, o sea, va a llegar a un punto en el que cada bloque ni siquiera va a dar un Bitcoin. Y eso va a seguir bajando hasta que los últimos satoshis de Bitcoin que se van a minar jamás, se van a minar alrededor del año 2140, ¿sí? O sea, dentro de más de 100 Claro. años. Y cuando se minen, todos los Estás viendo este Bitcoins... podcast. Un saludo Ah. para mi gente del 2140. Así es. En ese año, todos los bitcoins que van a haber sido creados jamás llegan a 21 millones. Entonces la pregunta es, bueno, eh, ¿cómo podría modificarse eso? Bueno, habría que todas las personas que corren Bitcoin en sus computadoras, en sus nodos, en sus mineros y demás, todos, el 100% de esas personas ponerse de acuerdo en modificar el software de Bitcoin para que, por ejemplo, el bloque ahorita son 3,125. Si todo el mundo se pusiera de acuerdo, podrían subirlo a 6 o a 8 o a 10, lo que tú quieras. Pero justamente lo que protege a Bitcoin es eso, que como no hay nadie en control, ¿cómo coño tú logras que si el 100% de la humanidad se ponga de acuerdo en algo? Es imposible. Entonces, todas las personas que han querido hacer ese tipo de cosas, lo que terminan haciendo es creando una altcoin, creando una criptomoneda distinta. Es decir, si tú y yo nos Ok. ponemos de acuerdo ahorita y decimos, mira, yo quiero un Bitcoin que sea, ¿cómo se dice?, más abundante, porque la igualdad de género y hay que darle a todo el mundo un Bitcoin gratis Ay, y Dios. ese tipo de vainas. Si tú haces eso, tú lo puedes hacer. Tú puedes modificar tu software y crear un Bitcoin que se imprime más seguido. Pero ¿quiénes van a correr ese software? Tú y tus amiguitos y ya. Y ya no eres compatible con Bitcoin real. Entonces acabas de crear una criptomoneda nueva. Y así es como se han creado todas las criptomonedas que tú ves hoy en día. Todas son clones de Bitcoin con modificaciones, pero puedes darte cuenta que son centralizadas, porque no tienen ese elemento que tiene Bitcoin de ser la primera y de estar ya esparcida de forma descentralizada, sino que son grupos privados de personas que corren ese software juntos y se ponen de acuerdo para modificarlo. Entonces realmente no son como el oro. El oro tenía la ventaja de que no hay ningún grupo de personas creando el oro. De hecho, por
cientos de años, tú debes haber escuchado de la alquimia, ¿verdad? No, los alquimistas. Eventualmente. Exacto, Full Metal Alchemist, ¿ves? El alquimista. O sea, Sí, 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 sí. la alquimia era una teoría de la antigüedad en donde había personas que estaban buscando la forma de poder crear oro de la nada, de usar otros Claro. materiales y crear oro. Y eso lo intentó el ser humano y nunca lo lograron. El oro no es un material que se pueda fabricar, porque el átomo de oro solo se puede fabricar dentro de una estrella. El oro se crea dentro del Sol. El Sol fusiona átomos y crea el átomo de oro. Todo el oro que tenemos hoy en día en la Tierra se creó en una estrella, en un Sol. Entonces el ser humano hasta el día de hoy no ha tenido la capacidad de replicar eso. Y por eso es que el oro es confiable porque nadie lo puede imprimir, porque está en la naturaleza y ya. Entonces Bitcoin no está en la naturaleza, fue creado por el ser humano, pero es una red descentralizada que ocurrió de forma natural y donde nadie tiene el control y ya ha llegado a un punto donde cualquiera que quiera cambiarla va a tener que convencer al 100% de personas que corren Bitcoin. No lo van a poder hacer y van a tener que segregarse ellos mismos en una criptomoneda alternativa, en una altcoin, o que también llamamos una shitcoin. Y eso es lo que pasó con Bitcoin Cash, con Bitcoin SB, con Litecoin, con Dash, con Monero. Todas estas monedas son modificaciones del protocolo de Bitcoin. Entonces, como puedes darte cuenta, incluso Ethereum, el creador de Ethereum, Vitalik, él quería agregarle cositas interesantes para, en su opinión, a Bitcoin y obviamente se encontró con que no podía. ¿Cómo convence a toda esta gente de que cambiemos todos juntos? No podemos. Y por eso decidió crear su propia criptomoneda alternativa, copió el código de Bitcoin, le hizo 1000 modificaciones y lanzó Ethereum. Y por esa razón es que yo no confío mucho en estas criptomonedas porque sus incentivos, por más de que muchos de ellos tienen cosas interesantes y muchos se venden como que quieren ayudar a la humanidad, todos tienen de fondo esa idea de que, mira, Satoshi tiene la mayoría de los bitcoins, ¿sabes? Yo también podría crear mi criptomoneda y tener yo la mayoría y si la vendo lo suficiente hacerme ultramillonario, ¿sabes? Entonces ese incentivo Satoshi no lo tuvo, el tipo no nunca movió sus monedas, probablemente se murió, pero incluso durante los años que estuvo vivo, el tipo fue extremadamente altruista, por eso es que yo siento que o sea, Satoshi, esté vivo o no, fue un santo. O sea, la forma en la que él hizo todo fue extremadamente justo con todo. Él era el único que minó al inicio y aún así no utilizó ese poder para ser tiránico. Ya Bitcoin tenía o sea, Satoshi estuvo en Bitcoin como hasta el 2011, que fue cuando el último post de él y luego desapareció. Ya para el 2011 Bitcoin costaba $3, $5, ya se usaba en Y muchos Bitcoin mercados. salió, ¿cuándo fue que salió 2009, como enero de tal? 2009. En diciembre del 2008 él publicó la propuesta técnica de Bitcoin, el white paper, y en enero lanzó el primer software que corría Bitcoin. Entonces, él estuvo solo activo como por un par de años, casi 3 años, y luego desapareció. Entonces, bueno, como te decía, la forma en la que los 21 millones de Bitcoin no se pueden modificar es porque el software ya está así, el protocolo ya está así, ¿sí? No el software, el protocolo. Porque yo puedo crear un software nuevo hoy en día y Bitcoin no es más que una serie de reglas. Yo puedo crear un software nuevo hoy en día en un lenguaje de programación nuevo que Satoshi no usó y crear un nodo de Bitcoin compatible porque seguí la serie de reglas. ¿Sí? Como el fútbol. El fútbol es una serie de reglas. No tienes por qué estar en el Bernabéu para jugar fútbol. Cualquiera que haga una cancha ¿Sabes de qué? Creo fútbol. que es súper técnico que la gente... A mí me cuesta burda entender. Y eso que te he escuchado que joder hablar del tema, man, que es Sí, que tú repites y dices que Bitcoin es un protocolo. Yo te he sí, escuchado decir incluso que el Internet es un protocolo, pero correcto. yo, a pesar de que soy usuario del Internet de toda la vida y soy súper, ¿sabes? Me encantan las computadoras, soy súper bueno con ellas. Yo no entiendo realmente este concepto. Y algo que me despierta curiosidad es que tú comentas que, claro, podrían cambiar ciertas cosas del Bitcoin, pero tendrían que ponerse todos de acuerdo para cambiar ese protocolo. Correcto. No Y, entiendo nada. y realmente no lo cambiarían. O sea, usemos un ejemplo como el ajedrez, por ejemplo. El ajedrez es otro protocolo. El ajedrez es un juego ancestral que lo jugaban reyes y emperadores de la antigüedad. Es un juego que tiene sus reglas bien definidas y que tiene personas descentralizadamente en todo el mundo jugando ajedrez. ¿Cómo harías tú si tú quieres cambiar las reglas del ajedrez? Para que un caballo, por ejemplo, ya no haga una L, sino que haga un triángulo y se regrese a su mismo lugar. Y mate a todos los que están en el triángulo, por ejemplo. ¿Cómo haces para hacer eso? Me pongo de acuerdo con la persona con la que estoy jugando y le digo, marico, ahora el caballo hace esto. No Correcto. sé, es lo único que se me Excelente ocurre, ¿no? respuesta. Excelente respuesta. Tú harías Ok. eso con tu amigo. Yo pongo las reglas, pues, ¿no? Claro, pero ahora ya no estás jugando ajedrez. Porque nadie en el mundo va a Claro, reconocer que eso es ajedrez. Tú acabas de crear tu de shitcoin verdad. personal del ajedrez, ¿te diste cuenta? O sea, al tú hacer eso, Ok, tú acabas de crear una red paralela que no es compatible con el ajedrez que juega la gente por los siglos de los siglos, ¿entiendes? Entonces, la única entiendo, forma, entiendo. tú no vas a poder tener permisos para crear una competencia de ese juego nuevo y llamarle ajedrez. Te va a caer encima toda la gente que Claro, por supuesto, ninguna, obviamente no va a ninguna, pasar.
Correcto, ninguna federación de ajedrez del mundo te va a reconocer como válido y demás. Entonces, el ajedrez tiene ese poder, que es un protocolo que está establecido y que nadie puede cambiar las reglas. Porque cualquiera que lo intentase, lo que va a obtener es rechazo del resto de personas que juegan ajedrez. Porque tiene una fuerza histórica, milenaria, y tiene un impacto tan importante que sería imposible que una persona lograse convencer a toda la humanidad, a todas las federaciones de ajedrez, a todas las competencias a nivel mundial, de cambiar esa regla y que le sigamos llamando ajedrez. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, entiendo. Lo que no Bitcoin... entiendo es cómo funciona esto ahora sin la analogía del ajedrez a nivel de una computadora, ¿sabes? A nivel digital. ¿Dónde están estas reglas escritas? ¿Cómo corre eso, ¿sabes? Sin Sí, entrar tampoco sí, en sí, un sí, porque es terreno técnico. demasiado Sí, sí. ultra técnico, porque Sí, sí, exacto. porque es denso. Igual ya deberíamos ir cerrando pronto porque ya estamos cerca de la hora y media. Así que Sí, sí. no me voy a meter demasiado técnico en eso, pero por eso es que la analogía sirve porque te permite decir, bueno, no sé cómo funciona la tecnología, pero supongo que las computadoras de alguna forma se ponen de acuerdo y te lo puedo explicar de esa manera. Vamos a hacer una analogía ahora en una computadora. Tú tienes un videojuego, ¿verdad? Y Ujú. y el creador del videojuego lanza una actualización. Y tu amigo se descargó la actualización. Y ahora tú intentas jugar el juego con tu amigo y el juego te dice, mira, tu amigo está en una versión vieja e incompatible. ¿Te ha llegado a pasar eso? Yo, por ejemplo, Sí, sí, bueno, exacto, a mí también. Hace poquito estaba jugando un juego con mi novia y ella no había actualizado y yo no la podía invitar a la partida. Y entonces, claro. ella me decía, ¿por qué no me puedes invitar? Mira, es que tu versión está vieja, tienes que actualizarla. Y actualizó el juego y pudimos jugar juntos. Entonces, las computadoras tienen forma de verificar qué versiones están y tienen reglas eh, de programación, que es tecnología, pues no vale la pena que me ponga demasiado técnico con eso. La gente entiende que las computadoras necesitan confirmar que están en la misma versión. Otra opción es que tú abras un documento de Word y te dice, mira, este documento de Word es de la versión de Word 2005, esto no lo abre este Word nuevo, ¿entiendes? Conviértelo a la versión nueva y tienes que correr un programa que te convierta a la versión nueva. Es decir, hay software que simplemente no son compatibles. Cuando yo hablo de las reglas de Bitcoin, hablo de que Satoshi lanzó un software abierto que venía con unas reglas. Como esas reglas son abiertas, cualquiera puede crear un software paralelo que si cumple con las mismas reglas, va a ser como si fuese un juego compatible, como que los dos muñequitos pudiesen jugar en el mismo juego porque cumplen las mismas reglas de programación y se pueden conectar a la misma red y juegan juntos, ¿sabes? Entonces, Ok. ha habido muchas versiones de nodo de Bitcoin que ha creado otras personas. Por ejemplo, hay un desarrollador que se llama Luke que creó Bitcoin Nodes, que es una versión distinta del nodo de Bitcoin, pero que es compatible y lo puedes correr y estás corriendo Bitcoin. Es como que yo hago un tablero de ajedrez que es de otro color, que es de otro tamaño, marico. Hay lugares en donde hay ajedrez gigante, ¿sabes? En un hotel ponen un ajedrez así en la cancha, no sé si los has visto, un ajedrez gigante Sí, sí. y tú agarras la escultura del peón y lo La mueves así con la fichota, sí. mano. O sea, ¿por qué eso es ajedrez? Porque cumple con todas las reglas del ajedrez. Yo puedo crear cualquier software de billetera de Bitcoin, de nodo de Bitcoin, de minero de Bitcoin, y siempre y cuando yo cumpla con todas las reglas, las otras computadoras que corren un software distinto, pero que corren las mismas reglas, me van a ver a mí, como que si estuviesen el juego con ellos, me van a ver que existo, van a recibir mis mensajes, van a ver mis transacciones, van a validar mis bloques minados como válidos, porque el software lo permite de esa manera, ¿se entiende? Ok, sí, sí, sí. Sí. Cualquiera que lo cambie, automáticamente desaparece, es como si desapareciera del videojuego, está en un videojuego paralelo. Entiendo. Vamos a ir cerrando entonces. Te voy a ¿Cómo hacer la no? última pregunta, Buenísimo. que va 100%, bueno, va un poco con Bitcoin, pero realmente va más de libertad financiera. Y es que algo que te pregunté yo quizás en algún momento, sobre todo Okay. cuando empezamos a hablar más, cuando empecé a trabajar contigo, ¿qué le recomendarías a una persona que te esté viendo ahorita y que nos esté escuchando y que haya llegado hasta este punto para obtener libertad financiera? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiera obtener la libertad financiera? ¿Cómo no? Bueno, primero que nada hay que definir qué significa libertad financiera, porque es un término que está asociado a muchos estafadores, ¿no? Y yo no quiero que me metan en ese círculo, ¿no? Obtén libertad financiera, obtén ingresos pasivos conmigo, y no sé qué, no sé qué más. O sea, yo no estoy en ese rubro. Yo sé que tú no lo preguntas Claro, en claro, ese claro. tono, pero bueno, quiero aclararlo, ¿no? O ¿Cómo, sea, cómo, cómo te puedo decir? qué realmente es la libertad financiera como yo la entiendo? La libertad financiera es que una persona es capaz de tomar sus propias decisiones con su dinero, puede enviar transacciones a la hora que le dé la gana, puede decidir ahorrar su dinero a largo plazo y puede tomar sus propias decisiones sobre su futuro.
Para muchos la libertad financiera es ser millonario. Ser millonario no es necesario, mucha gente no Para necesita mí, ser... para mí, yo te lo pregunto mucho en parte de cómo salir del mundo, weón, de la famosa carrera de las ratas, de todo este peo Sí. de ser un empleado, subpagado, lo que sea, ¿sabes? Sí, ojo, yo no tengo ningún problema, o sea, eso he oído muchas ondas que dicen que nunca seas empleado y demás. Yo fui empleado por No, mucho pero tiempo y eso no tiene nada de malo. Hay muchísimas por personas supuesto. que les gusta la idea de ser empleado y de hecho yo mismo muchas veces extraño la época de empleado, porque cuando yo era empleado, marico, yo salía a las 5 de la tarde y me desentendía esa mierda y a rumbear. Y se acabó. Cuando eres dueño de empresa, no, trabajas 24 horas del día Claro. y no significa que estés 24 horas del día trabajando, pero significa que cualquier hora del día algo puede salir mal y tú eres el responsable y Eres tienes mucho que... más responsable de todo. Correcto, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 4, yo he tenido que pasar noches sin dormir por un peo que pasó en mi empresa y no me queda otra Claro. opción que pasar toda la noche resolviéndolo. Mientras que un empleado no, un empleado dice, mira, lo siento mucho, en mi horario es hasta las 5 o me pagas horas extra o Pero, chao, pero ¿sabes? Entonces, seamos sinceros, estas, estas responsabilidades son simplemente una parte de algo que también tiene muchísimas cosas buenas por y que al supuesto, final esto es para la gente que le interese, pues a quien correcto. le guste su trabajo, quien esté cómodo donde está, esto no es para ti, esto yo creo que es más No, para una persona pero, que se siente un claro, poco más inconforme, ¿no? claro, pero, ojo, la pregunta yo creo que es válida para todo tipo de personas, porque tú puedes ser una persona que está en un mal empleo, subpagado, que no entiendes cómo funciona el dinero, y que tú quizás no quieres ser un emprendedor, no quieres ser un empresario, Mm, pero entender estos conceptos te va a permitir prepararte para conseguir un mejor empleo, para conseguir un empleo en donde tengas más horas libres, si eso es lo que te interesa, claro, o donde te paguen más y te exploten más, pero lo vale porque te están pagando el triple. O sea, cada quien decide cómo quiere vivir su vida. Pero lo importante es que tú tengas las riendas de tu futuro, que tú estés haciendo lo que tú quieres y que tú no te sientas oprimido por alguien y que estás obligado a hacer algo que no quieres. Esa es la libertad financiera. exacto, La libertad exacto, financiera es yo dedico mi tiempo a lo que yo quiero. Yo quiero estar abollado y trabajar 2 tiempos completos, pero estoy motivado porque es mi pasión y lo quiero hacer y lo que me pagan me sirve para vivir tranquilo. No ser millonario, pero vivo tranquilo y soy feliz. Eso es eres libre financieramente. Ya está, lo eres. O quieres ser una persona que quieres trabajar un par de días a la semana, no te importa tener mucho plata, quieres vivir en la playa, estás tranquilo, das clases de surf, pero con lo que das con las clasistas te da para vivir y vives tranquilo en tu ranchito en la playa. Eres libre financieramente. Cada quien es libre de decidir cómo quiere vivir su vida. Y por eso es que la pregunta es excelente para todo tipo de personas, independientemente de cuáles son sus ambiciones. Porque ok, independientemente de lo que tú quieras lograr, si te quieres hacer millonario o no, si quieres ser empleado o no, si quieres tener más días libres o menos días libres, lo que sea que quieras hacer, lo primero que tienes que hacer es entender qué es el dinero y cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque una vez que tú entiendes que el dinero de los gobiernos está hecho para devaluarse, te das cuenta de que trabajar por dinero de gobiernos es una estafa, de que ahorrar en dinero de gobiernos nunca te va a llevar a tu objetivo y de que la única forma que tú tienes para tener control sobre tu dinero es poder salirte de ese sistema de mierda a un sistema que te premia a ti por ser inteligente, por ahorrar y demás. Te pongo un ejemplo sencillo para que esto no suene solamente a puro buzzwords. El dólar se devalúa en el tiempo, ¿sí? Entonces, como yo te dije, tú tienes una casa que valía $200,000 hace 3 años y ahora vale $400,000. Imagínate tú que tú te propusieras ahorrar los $200,000 para una casa y pasas 30 años como un esclavo trabajando para ahorrar los $200,000. Y de repente logras los $200,000 y ya la casa vale 400,000. Eres un tonto que estuvo ahorrando un dinero de mierda que no sirve, un dinero estafador que se devalúa. O sea, ahorrar en dólares es tonto. Primer consejo. Cualquier persona que ahorre en dinero fiat es un tonto. O bueno, un ignorante, no lo digo de forma despectiva, es una persona que no entiende. Yo lo fui en su momento. Tú ahorras, pero los precios de las cosas suben tal que tus ahorros cada vez valen menos. ¿Para qué coño ahorré? Para eso me endeudaba y por eso es que vivimos en una sociedad de deuda, en donde si quieres comprar lo que quieres, la opción más económicamente eficiente es endeudarte. Es, mira, la vaina vale 1.000, prefiero pedir los 1.000 prestados y después lo voy pagando. Para cuando lo termine de pagar, la vaina ya va a costar 3.000. Coño, menos mal que me endeudé. Pero el problema con endeudarte claro. es que la mayoría de las personas no saben cómo manejar la deuda. Se endeudan con más de lo que pueden pagar, se lo comen los intereses y termina siendo un esclavo. Entonces, Así mismo, esta conversación es muy larga y podemos hacer lo he todo un visto. podcast de libertad financiera, pero a toda persona que esté interesada en tomar las riendas de su propia vida, yo lo que le recomendaría como abre boca, para que luego lo hablemos con más calma, es entiende cómo Fino. funciona el dinero, entiende cómo funciona eh,
¿cómo se dice? El dinero de los gobiernos, entiende cómo funciona el interés, entiende cómo funciona la Reserva Federal, entiende cómo funcionan los préstamos, entiende cómo funciona el crédito. Y cuando entiendas esas cosas, vas a empezar a poder tomar mejores decisiones, como pensar a largo plazo, no gastar en cosas tontas hoy en día, el dinero que puedas ahorrar, ahorrarlo en un dinero que se aprecie en el tiempo. Ese es un beneficio que tenía la gente de la antigüedad, que la gente podía ahorrar en oro y después de 10 años ese oro iba a comprar 10 veces o 5 veces lo que comprabas antes. Es un dinero que premiaba a la gente por ahorrar. Si tú ahorrabas en oro, cada vez el oro valía más. Hoy no, Suena familiar. hoy ahorras en dólares y cada vez vale menos. Si tú ahorras en Bitcoin, hasta ahora Bitcoin ha demostrado que si ahorras en Bitcoin, Bitcoin te va a premiar en el largo plazo por ahorrar. Sí, En el sí. corto plazo, sí. Yo tengo un año nada más, que es Mm. corto plazo, pero aún así puedo decir que pues nada, sí es, o sea, sí es demasiado viable a largo plazo, pues. Como tener Correcto. bolívares, pero al revés. Es como tener bolívares, pero al revés. Ojo, tú también has tenido suerte de que, porque te pudo haber Sí, pasado al revés y fue un año terrible. O sea, un año para mí no es largo plazo. bueno, claro. Entiendo, entiendo, Un entiendo. año es cuando yo hablo de largo plazo, yo siempre hablo de al menos 4 años. ¿Por qué? Porque históricamente Bitcoin nunca ha dejado mal a nadie que haya esperado 4 años. Cualquier persona, tú escoges en la gráfica de Bitcoin cualquier punto de la gráfica y lo mueves 4 años, estás en ganancia. Literal. Ok, No importa lo que pasó para arriba y para abajo, las crisis, las guerras, las pandemias, los halvings, no importa lo que haya sucedido positivo o negativo en el medio. Cualquier persona que haya holdeado Bitcoin por 4 años no ha perdido dinero y la gran mayoría de las veces han ganado dinero. Entonces Bitcoin premia al que ahorra a largo plazo. Claro, tú has tenido la ventaja de que justamente te agarró como en el final de ese ciclo de 4 años y te fue sí, mucho mejor, ¿no? Pocas personas pueden es decir que cierto, un es año cierto, es después cierto. se cuadruplicó el precio. Pero sí, Bitcoin es un dinero que puede ser volátil, como lo puede ser el oro, o lo fue el oro en algún punto. Está sujeto a las reglas de oferta y demanda del libre mercado. En el corto plazo te puede lastimar, pero si tú estás ahorrando, si tú te estás aguantando los vicios de hoy en día y el televisorcito y el PlayStation y vaina, y decides que quieres pensar en tu futuro y ahorrar, tú ahorras Bitcoin por 4 años y ni siquiera la misma cantidad. Todos los meses le pongo $100, le pongo $50. Te vas a despertar dentro de 4 años y vas a tener un montón de plata que va a superar con creces la suma de los dólares que le pusiste. Tú le ponías $100 diarios y después de, ponte que lo hiciste 10 veces, te da $1.000. Pero si haces eso con Bitcoin a lo largo de 4 años, esos 1.000 puede que sean 2, 3.000 o hasta 5.000. Y eso es lo que ha pasado en el tiempo. Porque Bitcoin es un dinero escaso que nadie puede imprimir y que no hay ninguna entidad centralizada que te pueda estafar con el impuesto escondido que es la impresión de dinero, ¿no? Entonces, bueno, cualquier persona interesada, para mí, aprender de Bitcoin, o sea, fue la chispita que me abrió a mí el mundo sobre qué es el dinero, qué son las finanzas, y me permitió construir todo lo que he construido hasta ahora y todo lo que seguiré construyendo. Entonces, como te digo, es una pregunta muy amplia que habría que hacer todo un podcast para hablar solo de eso. ¿Qué es el crédito? Seguiremos ¿Qué hablando son los de eso, préstamos? ¿Qué seguiremos son los hablando de eso, intereses? seguiremos hablando de ¿Cómo la eso. Reserva Federal imprime dinero? ¿Por qué imprimir dinero es robar? Mil temas, seguiremos hablando de ellos, pero bueno, creo que hasta ahora ha sido un episodio excelente, una muy buena forma de arrancar este formato. Espero que a la audiencia le haya parecido excelente. También creo que hiciste un excelente trabajo como entrevistador, Nico, con preguntas muy acertadas. Gracias, Juan. Y bueno, si el formato cala, lo seguiremos haciendo. Posiblemente hagamos el próximo Comenten, la semana que viene. Dejen los comentarios, también los que estén viendo comenten. esto en los shorts y demás. Espero que vean la versión formato completo en YouTube. Y también seguramente la subiré a X, sí, a Twitter. Así que bueno, Ok, como siempre, síganme si quieren seguir aprendiendo sobre Bitcoin. Y bueno, si les interesa el gaming, sigan a Nico también. síganme, hago montajes y vaina y streams a veces. Chao. Activo. Chao.